Jóvenes, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. ¿Qué tal todo? ¿A Buenas qué se noches, profe. dedican? ¿Cómo van las cosas? Hola, buenas noches. Ya vemos 24 conectados. El día de hoy es 13 de marzo del año 2021, son las 19:51 de la noche, o sea, las 7:51. Estamos hablando de una materia que tiene el NRC 2733, que habla de contabilidad general. ¿Ustedes qué estudian, mis estimados? Administración en salud y seguridad del trabajo. Administración de empresas, ¿entendí? No, administración en salud y seguridad en el trabajo. Ah, excelente, muy bien. Tenía yo rato de no tener un curso de exactamente de seguridad y salud en el trabajo. Del CGSST, ¿sí? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, pero a título de pregrado, ¿cierto? No de posgrado, ¿o sí? Pregrado. Pregrado, bueno, mucho mejor. Pues de una vez vamos sintetizando, vamos abriendo aquí la plataforma. Casualmente en días anteriores, el próximo lunes, martes, estaré enviándoles o reiterándoles más bien un mensaje que ya había enviado para algunos de bienvenida y lógicamente, de socialización, ¿no? Sí, de sensibilización de la manera de cómo más o menos vamos a trabajar la materia, de qué es lo importante y pues alcanzar los objetivos, ¿no? Al igual pues creería yo que en estas 8 sesiones es importante avanzar no solamente en cuanto a lo que pide la universidad por medio de sus módulos o las temáticas, sino dejar claro el concepto y el contexto de contabilidad, ¿sí? Llámese para cualquier tipo de disciplina. Quienes habla, pues un servidor de la universidad, casualmente pues llevo 4 años con ellos, en la presencial y en la virtual. Contador por oficio, por ahí tengo un par de estudios, yo siempre le digo a mis alumnos que los importantes son ustedes, no yo. Igualmente aquí ya estoy presentando pantalla, ya estoy haciendo la grabación. Las grabaciones van quedando montadas aquí, chicos, en el área de novedades. Todos los sábados dejo ahí el link, perdón, el link no. Yo grabo la sesión en un YouTube de una vez, la subo ahorita, para que dado el alcance para los que faltan o el que desee ver la sesión, dado el caso, ¿no? No es obligación, aquí nada es obligatorio. Pues pueda entrar y hacer revisiones, ¿no? De lo que se comentó, de lo que se dijo y se pueda apoyar como tal. Empecemos en orden. Entonces, la plataforma habla de una contabilidad general. Algunos me dicen que pues, estudian el tema de seguridad, de salud en el trabajo. Y en este caso, esa materia de contabilidad, pregunto, ¿es de qué semestre? Segundo, profe. Segundo, profe. Segundo, profe. Muy bien, muchas gracias. Veo que ya estamos conectados 28 personas. Veo por aquí a Amanda Caterín, André Felipe, a Angie Maribel, a Camilo Augusto, a Diego Andrés, a Gloria, a Heidi Corcho y a Heidi Leticia, ¿no? Y a Jamie, a Jenny, a Alexandra, a Jonathan, a Julián, a Karen, por ahí se acaba de desconectar Olga Yasmín, Julián, Karen, Kathleen, Laura, Lina, María Fernanda, Marlon, Natalia, Olga, Patricia, Paula, Cindy y Sonia. Entonces me dicen que hay 27 conectados y que este grupo del 2733, en cuanto a contabilidad general, somos 36. Me imagino que ustedes vienen de otras clases, ¿cierto? Lógicamente, ¿no? Sí, señor. ¿Y ya habían visto fundamentos de contabilidad o aún no? ¿Esa es la primera vez? Esta es la primera vez, sí, señor. Bueno, pues yo les voy comentando, la contabilidad pues realmente como todo, ¿no? Es más que nada una disciplina, es el arte, es la ciencia de registrar, clasificar, codificar, es la ciencia administrativa, social, económica e inclusive ambiental, para poder medir, para poder valorar, para poder sacar una estadística, una relación cualitativa o cuantitativa, ¿no? Cuantitativa, numérica y cualitativa letras, ¿no? Que se vuelven números, los números se vuelven letras, ¿no? En este caso nosotros pues estamos hablando de que somos 36, hay algunas personas que no han ingresado a la plataforma, ¿vale? Para que tengan presente, por ahí me voy a dedicar en los días posteriores a enviarles un mensaje
porque la idea se trata de hacer acompañamiento, ¿no? Hacer seguimiento en base a la información que vayamos a directamente informar. Como les decía, pues ya alguna vez en estos 3, 4 años relativamente con la U ya había manejado 2 grupos de sistema de gestión, por eso les preguntaba, como para sacar como un enfoque de lo práctico en la parte contable, y la contabilidad, pues más allá de la cuestión numérica, es poder enlazar todos los números para poder leerlos, ¿no? Para poder analizarlos, para poder sacar válido un contexto, un concepto, ¿no? A nivel de unos principios, de unas reglas generales. Entonces miren que por acá, aparte del área de novedades donde van a quedar colgadas, llamo yo pues las diferentes links de las grabaciones como tal, ¿sí? Hay un tema de un foro de dudas en donde pueden manifestar de cierta manera alguna duda, alguna sugerencia de manera particular. El foro de compartir nuestros datos, que es fundamental y funcional para que algunos ya lo han venido compartiendo, ¿sí? E igualmente hay un estudio de caso que me imagino que hace pertenencia a alguna de las actividades y algunas preguntas para socializar. Es como si yo me parara en el área de no de la unidad 1, sino de la unidad 0, de la del inicio, ¿no? Hay unas actividades iniciales, aparte de navegar por la plataforma, pues se pide revisar unos temas ahí de objetivos, de metodología, de agenda de actividades, ¿no? Y muchas veces bajo esta opción remota o semipresencial virtual, ¿cierto? A través de la VD, que muchas veces son dinamismos y temas pedagógicos que el alumno ya empieza a interpretar de cómo es su estudio, ¿no? Igualmente aquí en la parte de la bibliografía, pues habrán algunos referentes, importante el compromiso de aprendizaje. Veo que ya algunos lo estuvieron diligenciando. No es opcional, es por favor para que lo diligencien. Hacen falta varios, no se pueden dar cuenta, si no son todos. Entonces la idea es que lo vayamos también diligenciando. Esta asignatura trae un libro de contabilidad. Ese libro de contabilidad se baja a través del Adobe Reader, en este caso del Adobe Digital. Yo en estos días estaré enviándoles como una, llamémoslo así, ¿no? Como una guía para que puedan descargar el libro de Ángel María Fierro que habla en relación a la parte contable. Eso puede ser para 2 cosas, ¿no? La primera, para organizar un tema de biblioteca digital, siendo francos y honestos con ustedes. Y la otra, pues que de una u otra manera me imagino yo que ese libro sirva de soporte, ¿no? A la hora, por ejemplo, de hacer alguna consulta, ¿no? Así como cuando uno coge, me imagino yo, en una droguería, documento del régimen de la droguería, donde se puedan buscar, ¿sí?, los diferentes productos médicos, o un catálogo de cuentas, así como nosotros los contadores lo utilizamos, un referente bibliográfico para cualquier tipo de tarea, investigación, entre otros. Entonces, ahí más o menos vamos organizando ideas. Entonces, compromiso de aprendizaje, actividades iniciales. Yo realmente, hijos, no califico asistencia. Yo pienso de que esta metodología, independientemente de que volvamos a la universidad, pues muchas veces tiene que ser un tema de que tú tienes que estudiar, ¿no? Prepararte, y para eso pues te matriculas a ver una materia, ¿no? Pero es importante también entender de que el trabajo en equipo es fundamental. Entonces, por allá a partir de la primera unidad, explicando los temas, lógicamente, haciendo una introducción a la contabilidad, qué es la contabilidad, mirando las actividades que haya que entregar, sean de manera grupal, individual, todo va a depender de algo, ¿no? Siempre depende de algo, ¿no? Y creería yo, haciendo un estudio con anticipación de esta materia, creería yo que todas las actividades son a título individual. Pueden hacerla de manera grupal, con sus grupos de trabajo, si tienen, ¿no? Y si no, pues dado el caso como tal, podrían trabajar de manera individual, pero pues voy al ejemplo, ¿no? El grupo de trabajo es una particularidad de reunión, ¿no? De contactar a su compañero y poder de cierta manera como hacer las actividades, pero siempre y cuando las suban todos a manera individual, ¿vale? Dejando claro, pues, de entrada cómo son las reglas de juego y la manera de trabajo, ¿no? Volviendo por acá y revisando lo que nosotros vamos a hacer, vamos a trabajar los sábados desde las 7:45 o unos minuticos adicionales, pueden ser, por ejemplo, faltando 5 para las 8, porque yo tengo clase igual que ustedes, ¿no? Yo todo el día pues me lo paso aquí pegado desde la 1 de la tarde, igual que ustedes, ¿vale? E inclusive, ¿por qué digo que igual que ustedes? Porque pues antes que nada yo soy persona, soy ser, yo escucho. ¿Listo? Conmigo no se discute, conmigo no se pelea, conmigo llegamos a acuerdos,
llegamos a soluciones, ¿vale? Para que lo tengan ahí como en cuenta y presente, que yo soy humano, que río, lloro, sufro, que tengo alegrías, emociones, igual que cualquier persona. Entonces, de eso se trata, ¿no? De compartir el conocimiento. Como se pueden dar cuenta, de una u otra manera, pues la idea se trata de trabajar, de aprender. De mi parte, deslíguense a partir del día de hoy de las notas. Como dice la propaganda de Milo, ¿no? La meta la pones tú. Yo con esta mano derecha o con esta otra izquierda, que sé que no les estoy mostrando pantalla, puedo contar en estos 3 años, en la presencial y en la virtual, que con una mano, o bueno, en este ciclo ya contaría con las 2 manos los 6 o los 7 personas que han perdido materias conmigo. Y no las han perdido porque yo las haga perder, ¿no? Las han perdido es porque no quieren pasar, o porque se les presentó alguna dificultad, o de una u otra manera es entendible, ¿no? De que pues muchas veces habrán materias, depende del profesor, también de las actitudes, tanto las dos, ¿no? Con C y con P, de aquí para allá y de allá para acá, ¿no? Y perdón que me mencione primero, pero pues es importante de cierta manera como dejar claro ese tipo de asunto. Entonces, con la mayor motivación, venimos los sábados a la sesión de 7:45 a las 9:45, a 10 de la noche, o desde faltando 5 para las 8, hasta las 10 de la noche, sagradamente. Yo entre semana realmente digo, yo no hago clases, yo lo que hago es un acompañamiento, un seguimiento. Yo me armo de grupos, por ejemplo, dado el caso de manera voluntaria, de grupos adicionales o material complementario, bien sea a través de Drives, videos que envío, cortos, e inclusive los de entre semana, yo les hago un material de 1 hora, no de 2 horas, ni de 3 horas, ni de 4 horas, pero les hago un material para que ustedes entre las fechas del jueves al viernes se vean ese video, se sienten cuando tengan el tiempo y el espacio, cuando puedan, si quieren, y toman apuntes ustedes allá en su oficina, en su casa, y el día sábado llega preparado para la clase de contabilidad. ¿Ok? Entonces, de una vez vamos dejando claro esos asuntos para que ustedes lo sepan y obviamente los lleven materializado a lo que vamos a hacer. Bien, en ese orden de ideas, la contabilidad tiene un concepto, tiene una epistemología, tiene una historia, tiene un significado, no solamente para los contadores, ¿no? Sino para los administradores, ¿verdad? De empresas, para los dueños de los procesos. Bien, ¿sí? Entonces estaba de cierta manera, pues yo casualmente dictando estas materias de contabilidad para no contadores en algún momento de mi vida y descubrí de que la contabilidad sirve e inclusive para un biólogo, para un médico, como por irnos a casos extremos, ¿verdad? Al menos ustedes van ligados, ¿no? Ahí a través del tema de las ciencias administrativas, sociales, empresariales, ¿no? Pero es importante la contabilidad, ¿no? Para poder entender las cifras, los números, porque esto tiene, como dicen por ahí, ¿no? Pues una estructura. Y esa primera unidad casualmente habla de ello, ¿no? Habla de la introducción a la contabilidad. Y esa introducción a la contabilidad puede ser tanto tan ancha como extensa, llamémoslo así, o tanto de largo como de fondo, en relación a lo que uno vaya a descubrir. Yo tengo una manera de trabajo que me ha funcionado durante los últimos 3, 4 años con la universidad, y es dando el 200 y el 300% en cuanto a material, en cuanto a información, en cuanto a seguimiento y acompañamiento. Bien. Entonces veo yo que el curso es bastante, llamémoslo así, ¿no? Extenso en cantidad, ¿no? Somos un grupo totalmente homogéneo cuando pertenecemos a una ficha, ¿no? En este caso el NRC. Pero somos totalmente heterogéneos cuando hablamos de que allí, pues, de una u otra manera, hay chicas y chicos, ¿no? Entonces es importante la funcionalidad y la objetividad con la que se maneje la materia. Entonces, en contabilidad general, aparte de hablar de una introducción de la misma como ciencia, o el arte de registrar, clasificar y codificar, de aquí para allá van a ver las unidades, o más bien las sesiones 3, 6 y 8, donde es normal que el profesor realice actividades como de socialización en cuanto a las temáticas de nivelación, hablando, por ejemplo, de talleres, quizzes, exámenes, presentaciones, exposiciones, entre otros, ¿verdad? Y este tipo de metodología que ustedes matricularon, pues hace énfasis de que el trabajo igualmente va de parte y parte, ¿no? Que ustedes tienen unos compromisos y pues obviamente el tema del tiempo también es importante valorarlo. No solamente el tiempo, ¿no? Sino la manera de lo que usted pueda elementar
de lo que pueda objetivizar o básicamente relacionar con el enfoque que usted le vea a la materia, ¿no? Entendiendo de lo que usted estudia, ¿no? Entonces, la primera unidad va a estar enmarcada relativamente a través de unas actividades, apoyo a temáticas y evaluativas. Con el profe John se trabajan las dos. Un ejemplo, si esa es formativa, no se deja subir, no se preocupen, yo les abro un drive y allí me la suben cada uno de ustedes, pero cada una de las actividades las explico y ustedes las realizan, ¿vale? E igualmente la introducción, pues es importante. Hay una situación acá. Yo veo que la unidad 2 enmarca todo el tema de normas internacionales. Entonces tengo que ser pues realmente de pronto como muy práctico o como más elemental, llamémoslo así, ¿sí? Fundamentado en lo que significa o lo que son las normas internacionales. Cosa de que en algún contexto empresarial ustedes pues cuando les digan ese término, lógicamente sepan a qué hace referencia como mínimo, ¿vale? Entonces, estos temas de normas internacionales es como en el caso de ustedes cuando en el sistema de gestión, seguridad en salud en el trabajo le dicen a ustedes, ah, ok, entonces ahora tienen que auditar lo que se supone que hicieron en ese micro o macroproceso del sistema de gestión, que aplicó y que aplica con una implementación para unos tipos de empresas como tal. Entonces tienen unas normas que hacen cambios hacia título de estándar, ¿vale? Para que lo tengan presente. Entonces en la contabilidad aparecen este tipo de sinónimos y allí pues hay una actividad para realizar. Yo más o menos he estado revisando fechas en tiempos en base a la información. El módulo honestamente es bastante pretencioso, tiene 5 unidades. Y en 5 unidades muchas veces en 8 sesiones pues es bastante, llamémoslo así, ¿no? Como persuasivo, de cierta manera como interesante, uno desarrollar las actividades para tener un conocimiento pues claro, ¿no? Y transparente de lo que es la contabilidad, y más en el enfoque de que, lógicamente, algunas personas pues no van a estar al 100% dedicadas de manera, llamémoslo, operativa en los temas contables, ¿no? Igualmente, ya luego la unidad 3, pues habla de las cuentas y sus elementos. Para mí realmente debería ir esta antes de hablar de normas internacionales, pero bueno, hacemos caso a lo que la universidad pues lógicamente coloca acá. Van a haber unos materiales, ¿no? Porque pues igual la contabilidad no solamente es teórica, ¿no? Es práctica. Ya luego en la unidad 4 habla relativamente de la partida doble y de la ecuación contable, que es un tema de débitos, de créditos, del PUC, de la información del activo igual al pasivo más el patrimonio. Entonces me interesa pues realmente de pronto explicarles estos para que ustedes tengan una bonita interacción, una bonita experiencia de su profesor de contabilidad en lo que ustedes estudian, ¿no? Y ya al finalizar, pues hablamos de un ciclo contable. Y ese ciclo contable muchas veces podría verse como un ciclo presupuestario, financiero, e inclusive yo miraba por allí este tema del estudio de caso y me llamaba la atención porque inclusive hay que hacer unas operaciones de débito y de crédito, ¿no? Así como un auxiliar contable o como un contador podría llegar a preparar una información para poder leer unos estados financieros. Bien. En ese orden de ideas, pues ya veo que habemos 30 conectados. Lo de la conexión, como yo les decía, es fundamental, pero pues es un tema también que hay que saberlo manejar, teniendo en cuenta pues los oficios de cada uno, ¿no? Pero igualmente esta grabación, Dios mediante, pues apenas terminemos el día de hoy, queda grabada a través del YouTube y yo les envío el link para dar caso ustedes la puedan revisar, ¿vale? Hasta ahí, ya después de 10, 15 minutos hablados, ¿hay alguna pregunta? No, señor profe. Que nuestra primera actividad sería para el martes. Tú nos compartes el drive para subir. Vale, sí, pero entonces, no, y créanme que el afán no se trata de... Yo voy a tener muchos tipos de alumnos, ¿no? Compréndame que nos estamos conociendo y pues todo parte de allí, ¿no? Del trato, de la amabilidad, de la cordialidad, de la responsabilidad, ¿sí? De las buenas prácticas, de la ejecución, de lo que tenga que ser a título del hacer y del saber. Antes del hacer, pues está el saber, ¿no? Entonces sí, hay unas actividades que probablemente, independientemente de la fecha, le vamos dando manejo. Yo la dejé tentativamente a una fecha 16 de marzo, como para ir mirando efectivamente qué vamos a hacer, ¿sí? Entonces ya más o menos esquematicé y dije yo, ah, bueno, listo, la primera actividad
dice hacer un mapa conceptual de unos conceptos básicos de contabilidad. Bien. Entonces, ¿qué traía yo preparado para el día de hoy? Pues hablar en referencia a lo que es la contabilidad. Entonces, vámonos aquí a resolver estas 6 preguntas, así como para que ustedes tengan unas ideas. Y si a ustedes les parece práctico, no se vayan a complicar con esta materia. ¿Listo? Cuando yo digo no se vayan a complicar, no es que el profesor va a regalar una nota, ¿no? Me gusta ser claro con eso. Cuando hablo de no se vayan a complicar, ¿sí? Es porque, como dicen por ahí, ¿no? Pues uno viene a aprender a la universidad, ¿vale? Independientemente de que si el profesor es bueno o es malo, yo pienso que uno como alumno, yo también soy alumno, he tenido profesores buenos, malos, no tan buenos, no tan malos, de todos he aprendido. Y de cada uno de ellos extracto lo bueno y desecho lo malo, como tal, ¿vale? Lo que pasa es que muchas veces también los entiendo, como les digo, porque soy alumno igualmente, y sé y comprendo de que pues hay unos temas ligados a unos estándares de calidad. Y la educación superior, pues en este caso ustedes no estudian un técnico, un tecnólogo, ¿no? Estudian es un tema profesional. Entonces la información sí tiene que estar dada de una manera pues muy ética, ¿cierto? Bajo unos principios y unos valores como tal, ¿vale? Entonces cuando yo hablo de contabilidad, tengan presente algo importante, que la contabilidad ya dejó de ser el arte de registrar, de clasificar, de codificar. Pero yo la contabilidad, sí, la puedo asemejar, no sé, me provoca aquí como hacerlo así de esta manera como para que me comprendan el hecho de lo que quiero mostrarles. Cuando uno habla de contabilidad, todo esto está ligado directamente a unos temas de calculadora, sí, de cifras sacadas a través de tortas, a través de estadísticas, de números, de esos números que se vuelven letras. Entonces, más allá de un concepto de contabilidad, yo creería que la contabilidad tiene una trilogía, podría yo decir. La contabilidad puede ser contabilidad contable, póngale cuidado. La contabilidad puede ser contabilidad contable, que es la contabilidad numérica, y es una herramienta, ¿sí? Es una particularidad en donde uno dice, la contabilidad me sirve a mí con el fundamento de poder, ¿qué? De poder armar un sistema. ¿Un sistema qué? Numérico, bajo un concepto de la contabilidad, ¿no? Perdón, puede ser a tiempos de hoy, puede ser a tiempos pasados. ¿Por qué? Porque la contabilidad epistemológica se viene por allá hace más de unos, ponle tú unos 4.000, unos 5.000 años, y habla relativamente de que la primera necesidad que tuvo el hombre, aparte de relacionarse, aparte de hablar, aparte de comunicarse, fue la de contar. Eso decimos nosotros los del oficio de la parte de la contaduría. Y entonces lo primero que tuvo y miró a su alrededor fue y contó piedras, contó elementos, llamémoslo así, para poder sacar como un dato, una estadística, ¿verdad? Igual les iba a pedir un favor, ¿no? Ustedes me comprenderán que, dado el caso, pues toca ir trayendo un poquitico de agua, preparándonos porque vamos a estar por ahí hasta faltando 5 para las 10, ¿no? Entonces la terapia es bastante larga, ¿no? ¿Vale? Sí, señor. E igualmente, cuando hablamos de contabilidad, yo podría hablar de que la contabilidad es contable, es financiera y es tributaria. Entonces, chicos, pónganle cuidado. Cuando yo digo no se compliquen conmigo, me refiero a que ustedes pueden sacar un Word, así, aquí como yo lo ven, lo estoy abriendo, ¿sí? Y pueden ir haciendo las actividades en línea. O sea, podemos ir trabajando para, como dicen por ahí, ser optimizadores del tiempo o recursivos. Bien. Entonces, la primera unidad que habla relativamente del apoyo a temáticas, eso es lo de menos. Yo ahorita abro un drive y ahí cada uno de ustedes sube la actividad. Pero esa actividad le pide a uno que haga el enfoque, como hablando de lo que emana o lo que dice la primera unidad, la introducción a la contabilidad, y tú te podrías ver allá en tu casa, en tu oficina, en tu trabajo, en tu negocio, tu video, para que tengas un concepto diferente de lo que opina o piensa el profe, ¿no? Pilas. Cuando hablamos de contabilidad, estamos hablando de que la contabilidad para mí, ¿no? Se divide relativamente en 3 enfoques: contable, financiero y tributario, ¿sí? Así como lo montamos aquí en Colombia. Entonces, la contabilidad contable es numérica. La contabilidad contable, valga la redundancia, tiene que ver específicamente con un plan de cuentas, que aquí lo voy a empezar a abrir. Ustedes están viendo pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Entonces voy a abrir lo que nosotros trabajamos en la contabilidad, o sea, el PUC.
el plan único de cuentas. Bien, entonces hay un preconcepto de la contabilidad. La contabilidad es la ciencia administrativa social que se encarga a título, en este caso, cualitativo y cuantitativo, de medir, de controlar. Es más, es un sistema de control para que las empresas lleven allí sus activos, sus pasivos, su patrimonio, sus ingresos, sus gastos, sus costos, tanto de ventas como de producción, y probablemente se hablen de otro tipo de cuentas. Bien, porque la contabilidad tiene eso, ¿no? Que tiene relacionado numéricamente unos códigos para poder contabilizar las operaciones. Por eso era que yo ahorita buscaba por acá qué es contabilidad contable, porque inclusive, saliéndome del enfoque de lo que les quiero presentar en la noche del día de hoy como contable, tributaria y financiera, pues hay una contabilidad administrativa, ¿no? Que es la que, por ejemplo, en el caso de ustedes podrían llegar a tener contacto con ella. Y la contabilidad administrativa relacionalmente pues tiene un concepto, ¿no? Tiene una objetividad, tiene de una u otra manera como un prediseño, ¿no? Una manera, es un sistema de información administrativo con el cual de cierta manera yo podría llegar a tener ¿qué? Una medición de una gestión, si me dio utilidad, si me dio pérdida, ¿sí? Determinar si un departamento planeó, tomó las decisiones correctas, ¿sí? Entonces hay varios conceptos de contabilidad, eso es lo que más o menos quiero organizar con ustedes para tener claro, en el caso de una actividad, no, en el caso de un concepto propio profesional tuyo, ¿no? Las actividades son para ustedes las preparan para ustedes, las actividades nunca las hagan pensando en mí, y menos, lógicamente, ustedes que no, sí, no tienen pues esa relación directa con la parte contable que el profesor siendo contador probablemente tenga, ¿no? Con un grupo de contabilidad. Es como si un grupo de contabilidad a mí me hablara en un concepto contable de la contabilidad administrativa. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando yo me refiero a la contabilidad, ustedes tienen todo el derecho y tienen toda, llamémoslo así, ¿no? Como la objetividad de poder dar un concepto de acuerdo a lo que ustedes crean en el decir de qué es contabilidad. Entonces, para mí la contabilidad se divide en tres: contable, financiera y tributaria. Pero cuando hablamos de contabilidad financiera, haciendo ese versus o ese paralelo, ¿sí? Yo les podría decir que inclusive la economía o las ingenierías tienen un preconcepto de la contabilidad. Miren que para cualquiera que no sea contador, la contabilidad es el arte de registrar, clasificar y codificar cuentas empresariales con el ánimo de determinar una utilidad o una pérdida. O puede pararse sobre el contexto público o privado. Bien. Entonces, ¿qué trabajo yo? Yo trabajo, aparte de esas herramientas del Drive, trabajo probablemente la escogencia de un monitor o de una persona para poder interactuar de manera voluntaria. Aquí nada es obligatorio, por eso yo no califico asistencia. Y probablemente por ahí el día martes les estoy informando un número de teléfono mío para que me agreguen, de ser posible, a un grupo de WhatsApp en donde probablemente les comparta un material, no de 1 hora ni de 2 horas, pero sí unos cortos videos o inclusive unos PDFs pequeñitos de 2, 3 hojitas en donde usted pueda acordarse de este personaje o de esta materia, preferiblemente mejor, ¿sí? De lo que tiene que usted que sintetizar, de lo importante en esta materia. Entonces, la contabilidad financiera es una disciplina que consiste en recopilar, ordenar, registrar la información. Ya lo llaman aquí disciplina. Pero lo financiero va derivado de esa rama contable y es sistematizar la información para una situación económica de una empresa. Entonces, por eso inclusive la administración, puede ser inclusive la administración financiera, ¿sí? Podría llegar a determinar, por ejemplo, en el campo de lo que ustedes estudian, cuánto me voy a gastar implementando, primero planeando, voy a hablar como hablan los administradores, planear, hacer, verificar y actuar, planear cuánto probablemente me pueda llegar a gastar en un proceso de implementación de un sistema de gestión, hacer, pues realmente de pronto allí como un vínculo, un puente entre esos dos, ¿cierto? Podría llegar a elementar algunos elementos, valga la redundancia, del contexto empresarial,
Y probablemente dentro de ese planear, hacer, de ese verificar, pues también voy a tener otro presupuesto asignado para poder verificar de que se cumpla, ¿no? Y en el actuar, pues logro de que se implemente relativamente ese proceso. Ahorita buscamos un par de ejemplos como para entenderlo sobre las cifras, sobre los números, ¿no? Les voy a contar una anécdota que ahorita me pasó. Tengo un grupo de auditoría. Auditar es revisar, ¿no? Y casualmente una de las chicas me decía, profe, ¿cuándo hacemos ejercicios de aplicación? Yo le decía, hija, hoy es la primera sesión. Profe, es que es importante no solamente la teoría, sino la práctica. Yo sí, pero hoy es la primera sesión. O sea, tendrán que pasar una o dos o tres sesiones para poder primero uno coger el marco conceptual o coger el concepto y la definición, tener claras las bases, el fundamento, para luego sí poder hacer un ejercicio. Y yo les pedí a ellos que son afanados en sus temas contables, ¿sí? Uno cuando va por ahí en el séptimo o octavo semestre, muchas veces pues tiene un afán, ¿no? Y es como comerse el mundo, pero pues el mundo sí lo puede comer uno, pero como dicen por ahí, ¿no? Paso a paso y despacito, porque no podemos pretender en una o dos, inclusive en la primera sesión, pues ya llegar de pronto a pedir una aplicación de algo, ¿no? Cuando no se tiene, pues pienso yo que el fundamento, ¿no? Pasa lo mismo que acá, en contabilidad. En contabilidad, si tú no sabes, o como yo les preguntaba ahorita, ¿no? ¿Han tenido relación con la contabilidad? Claro, algunos trabajan en el medio de su profesión, algunos están de cierta manera interactuando con números, con cifras, con calculadoras, con estadísticas, ¿cierto? Con informes cualitativos, cuantitativos, ¿verdad? Entonces también eso se vuelve como funcional, pero al mismo tiempo se puede volver disfuncional teniendo presente la objetividad con la que uno vea una materia, ¿no? Y más para nosotros los contadores, ¿no? Nosotros los contadores pues tenemos fama de ser muy monótonos, muy cuadriculados, de que pues uno más uno tiene que dar dos, ¿sí o no? Y que pues todo se mueve a través de fórmulas y de reglas, ¿no? Igual creería yo que hay algunas particularidades con el oficio que ustedes desarrollan. Entonces, de una u otra manera, chicos, pues ahí hay un preconcepto de la contabilidad, pero cuando hablamos de contabilidad, ya contable, numérica, financiera, para una determinación de un estado financiero, podríamos hablar de una contabilidad tributaria. Y esa contabilidad tributaria, ¿sí?, tiene toda una relación directa o indirecta, de cierta manera, con los impuestos, con la parte de los tributos, con la parte de la reforma tributaria, con la parte de la DIAN, a título de pronto de esquematizar de que la contabilidad tributaria es importante para sacar de ahí bases, para sacar de ahí relaciones directas o indirectas, como por ejemplo el IVA, la retención en la fuente, lo que tenga que ver a título de impuestos, con una base. Un ejemplo, tú haces una compra de 100 pesos y te cobran relativamente, en este caso, pues 19 pesos del IVA, ¿no? Entonces la compra no te costó 100 pesos, sino te va a costar, pues matemáticamente, los 119 pesos de manera general. En donde intervienen ¿quiénes? Un vendedor, un comprador y el Estado, ¿no? En este caso como tal. El Estado, pues, en el oficio de cobrar impuestos, ¿no? Sin mover un solo dedo, ¿no? Bien. En la parte contable, o qué es la contabilidad, yo podría decir que la contabilidad puede ser un sistema. Entonces vamos a buscar por acá, como para que ustedes vean que de una u otra manera no hay nada consagrado, pienso yo, o dicho, porque todo esto inclusive podría llegar a cambiar, ¿no? Digo yo, ¿no? En un plano a mediano plazo. Como estamos en tiempos de modernización, pues habrán procesos que se queden, ¿no? Entonces la contabilidad como sistema. Entonces yo podría hablar de la contabilidad como sistema a través de un software contable, en donde la contabilidad pues coge, ¿sí?, un plano legal, en donde yo pueda decir, listo, a través de un software yo puedo alimentar una contabilidad partiendo del hecho de que el software me va a decir a mí qué operación debo registrar, ¿sí? Pero cuando yo hablo de la contabilidad como sistema, que lo voy a dejar así para que él me lo traiga, yo estoy hablando de la contabilidad como sistema. Podría llegar a verse como la contabilidad como un sistema de control, como un sistema de información, como un sistema de gestión. Bien, entonces miren que allá hemos lanzado como unos 4 o 5 preconceptos no diseñados, no parametrizados. ¿En qué? En función
a lo que yo pueda llegar a determinar por medio, por ejemplo, de un control contable. ¿Por qué? Porque realmente la contabilidad muchas veces se me puede llegar a mí a volver es un tema derivado de soporte, un tema documental, un tema de control a la hora de tomar control de lo que hacen las empresas en el buen oficio, ¿sí? De lo que especifique la contabilización de hechos económicos. Diego Andrés, ¿cómo estás? Diego, si tienes audio. Buenas noches, profe. Sí, señor. Buenas noches. Ese, Ahí, dilo. ya quedó creado el grupo, profe. Diego, mire, ¿quiere que le cuente una cosa? Casualmente, yo siempre traigo las buenas energías y casualmente cuando lo vi por ahí no me lo está preguntando. Yo no sé si nos conozcamos o algo así, ¿no? Pero uno más o menos amarra ideas, ¿no? Créeme que hoy me hubiera encantado eso de parte del grupo de mis colegas contables, que sí, a medida que yo iba hablando hubiéramos tomado este tipo de participación y eso me parece fundamental. Esas son buenas prácticas. Voy a dejar algo claro, ¿no? Porque también me toca ser honestos con ustedes. Yo en ese grupo de WhatsApp, yo no voy a pertenecer, nos toca escoger un monitor y les voy a contar por qué, porque yo tengo una frase de cajón. A mí no me da pena hablar y decir las cosas como son. E inclusive alguna vez en la universidad se lo dije. Yo lo único que le tengo miedo es a mi Dios, del resto a nada más. ¿Sí o no? Porque esa es la realidad de la vida, ¿no? Entonces alguna vez en grupos de WhatsApp que he hecho, me ha tocado defenderme mucho porque claro, un grupo de WhatsApp académico, en donde el profesor es serio, donde el profesor pues se limita a pasar un material, a dar un comunicado, a indicar alguna situación, muchas veces se puede malinterpretar, ¿no? Y lo digo abiertamente, ha pasado, ¿no? En donde pues uno trata de ser comunicativo, pleno siglo XXI, tú estudias en la virtual, y hay universidades que le limitan a uno a decirle, no, es que hay un canal de comunicación que realmente es la plataforma. Pero hoy en día dejémonos de cuentos, este tema del WhatsApp ha venido absorbiendo, ¿sí o no? Pues de una manera rápida, porque hoy en día el factor tiempo es como lo que más tiene que valorar uno, ¿cierto? Es como cuando a mí me dice un alumno, profe, ¿será que yo le puedo enviar esto un domingo? Yo le digo, no, envíamelo el lunes, tranquilo, el domingo dediquémoslo a Dios, a la familia, ¿sí o no? A los hijos, al esposo, a la esposa, a la novia, al novio, a la abuelita, a la mamá, al papá, ¿sí o no? Entonces ahí es cuando yo digo, listo, o sea, hay un tema de formación, y perdón que me desvío un poquito de esos temas, pero yo antes de ser docente, que me dedico a esto hace 5 años realmente, porque los otros 15 me lo pasé en un banco metido, pues gané mucha disciplina, pero también aprendí a valorar el tiempo y a respetar el de los demás. Entonces a ese punto es el que voy. Otro ejemplo, ahorita una niña de auditoría me decía, profe, es que tenemos que hacer aplicación de lo que estamos aprendiendo. Y yo, oiga, tranquila, vamos en la primera sesión. Profe, ¿y cuándo nos vamos a conectar entre semana? Y yo, ¿conectar entre semana para qué, mi amor? Entonces me dijo, no, es que los demás profesores nos hacen clase al menos una horita el jueves a las 8, a las 7 de la noche. Yo le decía, mi vida, yo por eso te dije que yo te hacía un video bonito, chévere para ti, tú te sientas entre jueves y viernes, coges tu cuaderno, apuntas, dudas, vienes preparadita o preparada más bien para no hablar en diminutivo el día sábado y vienes a clase normal. Porque es que el primer día, claro, se conectan todos los 36. Ya el segundo jueves o el segundo miércoles así, ¿cierto? Ya no se conectan 36, ya se conectan 20. Y termina uno con grupos de 4 o 5. Entonces yo no quiero dejar en desventaja a nadie. Para mí todos son iguales y para mí todos merecen la misma atención. Entonces por eso yo abro grupos de WhatsApp donde mando videos cortos, chiquitos, cosa de que tú no te compliques, ¿sí? Que veas de la información una manera fácil y frágil, ¿sí? De elementar y que no sea una cuestión que es obligación y entonces el día que el profe el jueves o el viernes en la mañana a las 6 de la mañana o un martes a las 4 de la tarde, 3 de la tarde no se puede conectar, entonces ¡puc! La responsabilidad del profesor. Yo digo, no, la responsabilidad, yo que soy alumno, la responsabilidad es mía como alumno. Y yo estudié bajo este mismo escenario, Fundación San Martín, año 2007. Y allá el profesor llegaba y le decía a uno, Espinosa, tutoría. ¿Miró las guías? Sí, claro. ¿Tiene dudas? No. Váyase para la casa. ¿Tiene dudas? Sí, claro. ¿Qué es? Se las resuelvo. Entonces uno dice, a ver, pues hay unos temas que tienen directamente o indirectamente un tema de responsabilidad, tanto de aquí para allá como de allá para acá.
Y entonces yo ahorita les explicaba eso a ellos y realmente de pronto entiendo las situaciones de estos temas de, llamémoslo, ¿no? De pandemia y pues lógicamente, pero ya el tema de lo que tiene que ver con alternancia, pues muchas veces deja al descubierto de que uno no está en la casa metido las 24 horas del día, ¿no? Que hay que salir y que el tiempo es valioso y que hay que trabajar para poder pagar la universidad, comer inclusive y darle a los demás. Entonces, para mí esto es explicado y dicho de una manera sana, interpretada de cierta manera o como una emoción, entonces por eso utilizamos estrategias de acompañamiento, de seguimiento, de material adicional para que ustedes comprendan el término de la contabilidad. Y estoy seguro que con ustedes, pues no siendo afinados con el tema de la contabilidad, pues también es un tema de responsabilidad, pero es un tema de responsabilidad que hay que estudiar, ¿no? Pero por más que corramos o por mucho, cantidad no es igual que calidad, ni calidad es igual que cantidad. Entonces muchas veces hay que saber surfear ese tipo de elementos. Entonces gracias Diego por hacer ahí como la cuña en relación, vuelvo y digo, ¿no? Es voluntario, aquí nada es obligación. Bien, y de pronto pues no sé si Diego me quiere ayudar con el tema de la monitoría, nos podemos estar ahí como alineando, o una chica que de pronto diga, no, profe, yo quiero ser la monitora del curso, me envía lo que haya que enviarle al curso y ¿cómo se dice? Lo divulgo como tal, ¿vale? Pero no me metan en el grupo para evitar, pues, obviamente, imparcialidad y que ustedes puedan hablar y sugerir allí cosas por medio del monitor. Bien. Entonces, las actividades, chicos, no son tan difíciles. Vamos paso a paso. Entonces, la contabilidad, ya ahorita, ustedes, por ejemplo, pueden decir, ah, ok, el profe dijo por acá que era un sistema, entonces pueden llegar, coger de acá algunos elementos, copiarlos, ¿verdad? Pegarlos en un Word, vayan trabajando las actividades de una vez si quieren aquí, en vivo e indirecto, pegan uno que otro dibujo, hoy en día pues es muy fácil acceder a la información por medio de las imágenes, de la contabilidad, entonces pegan de una u otra manera una imagen como para que sea bonita, o sea, hagan la actividad para ustedes, no para mí. Entonces las retroalimento directamente también en clase, ¿vale? Para que tengan un concepto claro de lo que estamos aprendiendo. Hasta el momento, ¿he sido claro con lo que estoy informando? Sí, profe. Sí, profe. Vale, perdónenme si de pronto suena un poquitico, como decía yo en otro curso ahorita, ¿no? Más bien cansado y no de pronto como incómodo, pero sí es bueno dejarle ese tema dicho, porque me gusta ser muy práctico, no me gusta complicarle la vida a nadie, ni exigir, ni pedir más de lo que yo sé que probablemente me pueda llegar a dar un grupo de estudio, ¿no? Y aprovechándome obviamente de la experiencia y de la nobleza e inclusive del dinamismo que le podamos imprimir. Y yo estoy seguro que por allá a partir del 1 de mayo, cuando terminemos el curso, ustedes van a decir, oiga, yo no sabía que este personaje en la universidad existía, el profe John, tiene una manera hasta chévere de poner el conocimiento, tiene su pedagogía, le comprendí o le entendí más al profesor que se conectaba 2 veces, que lo veía yo entre semana o me dejaba más tareas que... Y al final, pues lógicamente extractamos lo mejor. Aquí en esta materia, niños, va a pasar algo interesante, ¿no? Igual que en las otras materias que acabo yo de dictar para contadores, les decía, pilas, mire, si yo no fuera un profesional de planeación, no podría hablarles de lo que yo veo ahorita. Me decían, ¿qué pasó, profe? Yo les decía, pilas, la materia termina un mayo 1, ¿no? Y mayo 1 es el día del trabajo y es festivo. Y se nos viene una semana mayor que es de Semana Santa, en donde el sábado santo, pues, naturalmente no hay clase en la universidad, y menos en esta que, pues, tiene que ver con temas eclesiásticos, de temas derivados de la iglesia, ¿no? Entonces, de cierta manera, pues ahí también tenemos que ser como muy objetivos de aprovechar nuestro tiempo, ¿no? ¿Sí? Para poder lograr un resultado, ¿no? Entonces yo podría, por ejemplo, ahorita preguntarle, no sé, a Julián Andrés, Julián, como cosa tuya, ¿qué es la contabilidad para ti? Buenas noches, ¿Cómo profe. vamos? Muy bien, ¿Dónde gracias. trabajas, hijo? Bueno, profe, me encuentro en el segundo trimestre de Administración en Seguridad y Salud. Excelente. Trabajo para una empresa que se encarga de hacer interventoría. No sé qué más decir. Ah, ok. Bueno, para mí la contabilidad, el medio en el que de pronto
llevamos el control de nuestras finanzas, de nuestros gastos. Sí, sí, muy bien. Sí, es ese sistema, ¿no? Es esa forma de llevar lo que ingresa, lo que sale, muy bien. Eso es lo que yo busco, elementos fáciles. Y compréndanme que, pues, en este caso, como profesional de la parte contable, pues yo coloco un concepto así, ¿no? Bien arribita, o sea, como un cliché bien alto, ¿no? Pero si es el caso de empezar a comprender la contabilidad como un sistema, como un subsistema, como una información, para poder clasificar, como lo expresas tú en tus palabras, Julián, en referencia a lo que son ingresos, gastos, costos, ¿cierto? E inclusive la contabilidad sirve a título de uno, de una persona natural, no solamente para una persona jurídica, ¿no? Casualmente yo al hacer el estudio de lo que ustedes requieren en esta materia, me daba cuenta de que por allá la cuarta o tercera pregunta, miren que no es carreta, habla de cuál es el concepto de empresa, ¿no? Y entonces yo muchas veces cuando cojo grupos de contabilidad 1, 2, 3, la 4 o la 5, que va creciendo en dinamismo o en contexto o en afinidad con el medio de lo que estudiamos nosotros los contadores, los muchachos me dicen a mí, por ejemplo, como lo de ahorita de auditoría, que me decían, profe, pero sí, no, hay que meterle un tema de pronto de aplicación. Y yo decía, sí, pero si tú no tienes claro los conceptos del fundamento, profe, pero es que nosotros ya vimos auditoría 1. Entonces yo les decía, listo, déjenme ver el primer ejercicio de auditoría 1, a ver cómo le fue. Y entonces, no, profe, es que casualmente, pues, por eso. O sea, sí, en auditoría 1 no hicimos ejercicios. Y entonces yo les decía, listo, pero acuérdense que hay una cuestión acá que la universidad plantea dentro de su currículo o dentro de su malla en donde va paso a paso. Esto es hecho por un pedagogo y yo no creo que un pedagogo, como yo ahorita les decía a ustedes, me imagino yo que la unidad 3 debería de ser la 2 y la 2 debería de ser la 3. ¿Sí? O sea, eso tiene su fundamento. Entonces la contabilidad, para que ustedes me comprendan, el concepto de contabilidad, ¿sí? Aparte de ser numérica, puede ser cualitativa o en letras. Pero ¿cuál es el objetivo de la contabilidad? ¿Cuál creen ustedes que sea un objetivo de la contabilidad con todo este carretazo que le he echado? ¿Quién me contesta eso? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues uno de los objetos de la contabilidad es tener un control exacto de lo que hay, de lo que existe, de lo que debo, de lo que no hay, de lo que llegará. Hace Bueno, años yo vi en el colegio, muchísimos años, yo veía contabilidad y hacíamos unas tablas que se llamaban a ver, créditos, débitos, y listo. una cosa tenía que coincidir con la otra. Entonces, si en un lado me daba 0, 0 y en el otro me daba 1000, pues estaba mal y tocaba borrar toda esa tabla. Eso se hacía manual. Tocaba Claro. borrar toda esa tabla y empezar de nuevo. Supongo que eso ha cambiado. Ahora ahí está sistematizado. Yo lo Exacto. veía así de manera manual. Eran No, unas tablas que y uno me parece, hacía. no, y me Eso parece muy era. bonito lo que estás diciendo. Mira que lo dices de una manera tan natural que cuando uno persigue un objetivo específico o general, no por quedar bien con un alumno, ni quedar bien en una empresa, sí, inclusive los que conocen o no conocen la contabilidad, lo que tú me estás diciendo es muy cierto. El objetivo de la contabilidad es cuadrar las cifras de manera manual, de manera sistematizada. Eso que tú me acabas de decir me pareció chévere y no por llevarte la cuerda. Mira que yo soy así, yo tengo frases de cajón que digo yo como docente de hace 5 años es, a mí sí no me da pena hablar y llamar las cosas por su nombre, pero siempre con el debido respeto, lógicamente, ¿no? Entonces tú me dices algo bonito, hija, y ahorita te lo voy a poner en el contexto de lo real. Tú me dices, es lo que tengo, lo que no tengo, lo que voy a tener e inclusive lo que no tuve. Y entonces me haces acordar de que cada uno de los preconceptos de los rubros contables tienen un fundamento, y más hoy en tiempos modernos que ya no se habla de contabilidad contable, sino se habla de contabilidad financiera. Y créanme que si estuviéramos allá en clase me estuvieran viendo ustedes diciendo así como los dedos, como los chinos chiquitos cuando dicen, cuando hacen así con los deditos y dicen, me parece ser, o creo yo, sí, que es esto. Y chasqueo los dedos y digo, sí, como abrir comillas, o casualmente, como dicen por ahí, ¿no? Llevar como sí, la elocuencia de quedar bien ante un concepto de contabilidad. Y eso que tú me acabas de mencionar me parece fundamental porque igualmente a través del tema sistematizado
pues probablemente también la contabilidad es igual, simplemente que se lleva, o más bien se le da un input, en este caso, una entrada de datos para que él bote una información. Entonces mira que eso me sirve a mí lo que tú estás diciendo y lo que yo estoy viendo acá de los objetivos de la contabilidad, porque la contabilidad puede tener, sí, un objetivo general. No sé, esta página puede ser una página colombiana o vamos a mirar el contexto de lo global de la contabilidad. Y el objetivo de la contabilidad es proporcionar información a la gerencia para una toma de decisiones. ¿Sí? Entonces tú hablas con un administrador, con un contador, y él te va a decir, es que la contabilidad sirve para tomar decisiones. Claro, pero entendiendo de que las decisiones no las tomo yo como contador ni administrador, ¿no? Las decisiones las tomas ¿quiénes? Los dueños del aviso, ¿no? ¿Verdad? El socio. ¿Ok? Dado el caso en gestión, pues sí, claro, un administrador puede tomar decisiones, pero no con la plata del que tiene el dinero, sí, el dueño del negocio como tal. Él se basa en una información. ¿Será que la contabilidad puede tener un objetivo específico? Sí, claro, puede tener varios. De manera general, a través de la obtención de la información, de manera resumida o de manera global. ¿Tiene que estar ligado a un tema de disposición legal? Total. En el mundo moderno, llamémoslo así como tú lo mencionabas, de ese tiempo, pues es normal que uno reconozca de que la contabilidad va a emitir una información financiera. Y entonces ahí es donde uno podría llegar a plantear un objetivo de la contabilidad como este, obtener en cualquier momento una información ordenada y sistemática sobre el movimiento económico, o sea, sobre la trazabilidad de entradas y salidas de dinero de una empresa o de una persona natural. Otro objetivo puede ser de la contabilidad establecer términos monetarios, la información histórica o predictiva, o sea, proyectada, ¿no? De la cuantía, en este caso como tal de los bienes, deudas, patrimonio, ingresos, costos, gastos, entre otros. Bien, entonces vamos a hacer algo. Yo aquí vamos a jugar como me enseñaron a mí, en este caso mi chiquitina, así como Diego tomó la iniciativa probablemente de hacerlo del tema del grupo, me parece chévere ese tipo de dinamismos. Yo les acabo de compartir ahí un link de donde voy sacando algunas informaciones que le permitan a usted fundamentar lo que va a hacer, ¿listo? O lo que va a contestar, llamémoslo así, ¿vale? Para que lo tengamos ahí como presente, ¿no? Aquí igualmente les voy a dejar este que habla de contabilidad tributaria, como para que se acuerden del primer contexto, que era qué es contabilidad, ¿listo? Y ustedes terminan ahí conjugando a título propio, a título suyo, lo que ustedes vayan mirando del parecer ser. Bien, por eso les decía en un principio que es importante que ustedes piensen en hacer las actividades no para mí, sino para ustedes, de lo que vayan comprendiendo. Yo estoy directamente o indirectamente para corregirles, entonces por eso inclusive sacaba la calculadora y vuelvo y recuerdo el ejercicio. En una triangulación, en una contabilidad, aparecen tres actores principales: el que compra, el que vende y el Estado. Y en una operación de venta, en donde la otra va a ser una compra, interviene el Estado cobrando un impuesto. Y colocaba un ejemplo sencillo. Compro 100 pesos de mercancía, ¿sí? Me dice a mí que me van a cobrar el 19 dividido 100, pago 19 de impuestos. A los 100 que son la base en este caso, en ese contexto, pues terminaré pagando 119 pesos. Y ahí se pueden derivar temas tributarios como tal. Y después nos metemos un poquitico más de fondo y de forma en lo que necesito que ustedes comprendan. Pero esto es un paso a paso, ¿vale? ¿Cuál es la clasificación de la contabilidad? Entonces, veíamos que la contabilidad tiene una clasificación. Esa clasificación puede ser también contable, financiera, tributaria. Es como si ustedes me dijeran a mí, profe, ¿las empresas cómo se clasifican? Y yo les digo a ustedes, pues pueden clasificarse de acuerdo a su forma legal, de acuerdo de una manera privada o pública, por tamaños, grande, pequeña, mediana, que eso tendrán unos nombres técnicos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de clasificación de la contabilidad, puede ser esa pequeña pregunta como tan larga como tan extensa. Pero yo normalmente me caso con unos preconceptos bien fáciles de comprender. Clasificación de la contabilidad. Y ahorita mirábamos así rápidamente que la contabilidad probablemente pueda tener una subclasificación. Podríamos hablar de contabilidad privada, comercial, de costos,
bancaria, entre otras. ¿Sí? Podríamos hablar inclusive de contabilidad administrativa. Este no sería el mejor ejemplo de la clasificación de la contabilidad. Pero lo que requiero, de cierta manera, inclusive vamos a abrir este slide share, que es donde aparecen los PPT o en este caso los slide, ¿sí? En cómo podría pues, yo llegar a reclasificar o clasificar la contabilidad. Y entonces la clasificación puede ser dependiendo de. Entonces podríamos hablar de privada pública o pública privada de manera, ¿sí? Buscando un enfoque. Podríamos hablar que las privadas pues son empresas, valga la redundancia, de un sector en el cual pues tiene un dinamismo diferente a lo público, y vemos unos ejemplos ahí de letreros, ¿sí? De lo privado, de lo público, y probablemente podríamos llegar a decir que la clasificación también depende de la actividad que desarrolle la empresa, ¿no? Que puede ser comercial, o sea que ¿sí? No transforma los productos, bienes y servicios, sino como ahí compran, por ejemplo, los víveres, ¿verdad? Y los venden, o sea, no la transforman, no compran la materia prima. ¿Sí me hago entender? Pregunto. Hasta el momento, ¿bien? Sí, señor. Sí, Ok. profe. Sí, señor. Sí, no, Sí, qué pena señor. yo ser tan, qué pena yo ser tan cansón con con ese sí me hago entender, pero ustedes me comprenderán que no es lo mismo estar uno allá de manera directa en la universidad, en donde uno puede ver su cara, sus gestos, ¿cierto? Sí, su gesticulación en este caso y entender de que, ok, sí me están comprendiendo. Dime. Discúlpeme, su merced sería tan gentil. Es que yo escucho, tiene como el sonido, no sé si es la emisora, pero está un poquito alto. Sería tan amable de bajarle. Como que ¿Verdad? me concentro, sí, señor. ¿Sí? ¿Se escucha? La canción, Espérame, ya sí, ve. la música. Te desconcentra, espera un segundo, le bajo, ¿vale? Espera. ¿Ahí se escucha? Ya, ahí sí ya se perdió el sonido, ¿cierto? Sí, profe, ya solo se escucha usted. Vale. Bueno, qué pena. No, sí, es que yo trabajo, como dicen por ahí, motivado y con un poquitico de alegría, porque imagínate, y usted igual, me imagino, ¿no? Pues en algunos casos no con música, pero sí, por ejemplo. Tranquilo, tranquilo, profe, solo que está un poquito alto, pero tranquilo. Es que a No, veces no, me no me desconcentra di cuenta. No me di cuenta porque, uy, créanme que les cuento una anécdota aquí como, sí, como por charlar un ratico. Hace rato el otro grupo me dijo, uy, profe, está contento, está alegre. Y yo, pues, es que uno tiene que, de cierta manera, tiene que hacerse un ambiente, ¿no? Y a veces la música ayuda de fondo como terapia para hablar uno un lenguaje coherente, un lenguaje amigable, un lenguaje bonito, ¿no? Sin embargo, pues también depende de una actitud o de un genio, un temperamento, de un momento determinado de la vida, ¿no? Entonces no se afanen que, como yo siempre digo en mis clases, yo formo de una u otra manera personas antes de cualquier conocimiento, pero pues también entiendo particularidades obviamente ajenas a la voluntad, pero sí, ahí ya le bajé para terminar redondeando ahí la idea. Entonces, la contabilidad puede ser, sí, vista dentro de esa clasificación como contabilidad comercial a través de las operaciones de compra-venta de productos o artículos determinados. La contabilidad puede ser industrial, que es la contabilidad de la transformación, valga la redundancia, de los costos. ¿Bien? La contabilidad puede ser de empresas extractivas, de aquellas que de una u otra manera extractan los minerales, los recursos, ¿bien? Así como los yacimientos, en el buen contexto del entender de las extractivas. Se puede hacer contabilidad para contabilizar servicios, total. Hay que llevar la relación de ingresos, de egresos, de costos, de gastos, de los diferentes tipos de clasificaciones. Pero del tipo de información, podríamos hablar de contabilidad, lo que ahorita les decía, miren que no era, sí, carreta, financiera, administrativa, de costos y fiscal, que es la misma tributaria. Entonces ahí son gozorongo, quedó la financiera, la fiscal y probablemente la administrativa, que muchas veces se relaciona con la contabilidad contable, valga la redundancia, ¿no? ¿Vale? Entonces esa podría ser una buena respuesta, más o menos, organizando yo ideas, argumentando, ¿sí? Lo que ustedes van a
a contestar, de cuál es la clasificación de la contabilidad. Entonces, de una vez, por aquí también, pues voy a dejar el link como para que de pronto lo puedan utilizar, ¿de acuerdo? Para que puedan, pues obviamente, realizar sus actividades basados en algo que les dio el profe, para que puedan sustentarlo. Entonces, ahí hay unas buenas definiciones de contabilidad financiera, sí, en base a lo que decíamos, que la contabilidad pues es numérica, es cuantitativa, a través de la información de los estados financieros, que la administrativa es la que evalúa la gestión administrativa, que si dio pérdida, que si dio utilidad, que los documentos contables, que las políticas, que las metas, que los objetivos a título empresarial. Y que la contabilidad de costos es la que de una u otra manera estudia la determinación del valor de lo que yo transformo. Un ejemplo, tengo una panadería. Y en la panadería, pues, lógicamente va a ser el pan, los bizcochos, los diferentes productos que se hagan en una panadería, ¿no? Las tortas. Y ahí, pues, se triangulan, llamémoslo así, 3 elementos básicos que son la materia prima, o sea, los huevos, el queso, la leche, la harina, ¿cierto? La materia prima, la mano de obra, el panadero. Y los costos indirectos, pues depende de la panadería, ¿no? Si es la Cuti, pues yo me imagino que la bolsa plástica que diga Cuti, o de una u otra manera también, por ejemplo, el dulce que se le echa al roscón, o el bocadillo que se le echa de cierta manera, o llamémoslo así, ¿no? El dulce que se le coloca a un determinado merengue o así, algún producto de manera especial. Y la contabilidad fiscal, que sí tiene que ver, es relativamente con el tema de los impuestos, con la parte tributaria. Entonces, ahí hay una buena concentración de información a título de lo que pide la tercera pregunta o la tercera respuesta, que es cuál es la clasificación. Bien, pero ya uno, e inclusive yo podría decir que es importante primero saber de empresa, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de empresa aquí en Colombia, independientemente de que yo sea médico, del sistema de gestión, administrativo, que sea abogado, ¿qué creen ustedes que uno debe tener presente a la hora de empresa? ¿Dónde se dirige uno cuando va a hacer una empresa? ¿A la DIAN? ¿A la Cámara de Comercio? La Cámara de Comercio. ¿Cierto? Y en la Cámara de Comercio es importante antes de ir a la DIAN, porque allá en la Cámara de Comercio es donde se protocoliza, ¿sí? En donde se dice, se genera o se crea la unidad empresarial. Pues miren que antes de pasar a un concepto de empresa, por ejemplo, usted me lo preguntan a mí qué concepto tengo yo de empresa, yo le podría decir, pues de todo lo que se ha estudiado, yo creería que es la unidad empresarial o la unidad económica. Una empresa es una unidad económica. Y miren que el mejor ejemplo de empresa es este país, Colombia, ¿no? Y todos los países. ¿Por qué? Porque los países, ¿qué hacen? Generan ingresos a través de sus exportaciones, ¿cierto? Generan egresos a través, lógicamente, de lo que importan, ¿sí o no? Pero también generan unos gastos y unos costos para que ese dinamismo no contable, sino económico, pues se pueda llegar a tener presente a la hora de poder uno tener, llamo yo, síntesis de lo que pueda ser un concepto de algo, para qué sirve y por qué realmente es importante, ¿no? Entonces miren que cuando uno habla de empresa, lo primero que se le viene a uno a la cabeza puede ser emprendimiento, ser comerciante diferente es a ser empresario, ¿sí o no? Ser independiente es diferente, lógicamente también a ser empleado, ¿no? Entonces ahí de una u otra manera, pues nosotros podríamos llegar a decir de que la empresa nace a título legal, de una escritura, de un documento privado, en donde se juntan ¿quiénes? Unos socios, ¿sí o no? Un socio industrial, un socio capitalista, industrial el del conocimiento, ¿sí o no? Yo puedo tener el conocimiento y el otro puede tener la plata y me puedo asociar y vamos 60-40, o 30-70, o 50-50. Bien. Entonces, cuando yo me refiero de una u otra manera a los términos de la contabilidad, estoy seguro de que eso está ligado a un tema no solamente a Cámara de Comercio, inclusive yo me podría retroceder más antes de la Cámara de Comercio para luego pasar a la DIAN y luego a la Secretaría de Hacienda Distrital para el tema de impuestos. Yo podría hablar de que el tema de empresas se puede llegar a remontar o a remitir más bien, para que ustedes me comprendan, a un libro que se llama Código de Comercio, ¿no?
código de comercio, ¿qué trae? El código de comercio, bien o mal, vamos a abrirlo desde acá a ver si nos lo trae todo. Bien o mal, un código de comercio puede llegar a tener unos artículos, unos libros, unas disposiciones técnicas, ¿verdad? Así como un régimen de contabilidad, así como un régimen financiero, podría llegar a tener elementos en donde uno diga, ¿será que en este libro del Código de Comercio yo puedo encontrar una sabia o una buena definición de empresa o de unidad? Entonces, pues miremos, porque realmente pues uno aprende así, ¿no? En los PDFs es control F, ¿no? Entonces vamos a decirle acá, empresa. Y pues en el título 2 ya empiezan a aparecer, ¿no? Actos y operaciones de empresas mercantiles, concepto, empresas, empresas, empresas. Pues yo creería que más allá de un articulado, yo pueda llegar a identificar, por ejemplo, un concepto, ¿no? En base a algo empresarial, de las sociedades, del comercio, de lo que es la capacidad societaria, de los socios. Y esto va pues ligado a todo el tema, en este caso como tal empresarial, del saber para qué se fundamenta o para qué se monta un negocio, ¿no? Con un fin lucrativo. Inclusive podríamos decir que una empresa puede ser sin ánimo de lucro, ¿no? También. O podríamos decir de que una empresa nace, no podríamos decir que se reproduce, sí, también podríamos decir que una empresa puede tener una sucursal, una matriz, una subsidiaria, pero también podríamos hablar de que la empresa muere, ¿no? Así como cuando uno habla de una distribución. Bien. Pero también podríamos decir de que las empresas, y más en el plano colombiano, ¿sí? Puede ser un tema derivado de sociedad mercantil, de una sociedad de hecho, inclusive. Una empresa a título de persona natural puede ser cuando yo, por ejemplo, contraigo o tengo el matrimonio, ¿no? Y hago una sociedad de hecho. Ahí estoy uniendo maritalmente unos temas jurídicos, bien sea en el orden civil o en el orden eclesiástico, ¿no? Eso normalmente pues no se dice, pero se sobreentiende de que probablemente pueda llegarse a configurar como el término de empresa, ¿no? Entonces miren que ese tema de concepto de empresa puede ser tan amplio como tan chiquito. Entonces, para no complicarnos, pues su merced, Elizabeth, ¿para ti qué sería empresa? La empresa puede ser como, ay no, profe. Tranquila, arma tus ideas y ahorita lo dices. No te afanes que mi intención no se trata de... Lo que tú estás diciendo, lo que acabas de decir, pues que es una empresa o un modelo sería como el país, que es una unidad económica. Eso, Que, sí. Pero así con mis palabras, yo lo veo como la unión de varios conceptos. De varias no personas o un grupo que conforman como eso. Claro, sí, mira que sí, tienes razón. Una empresa se puede conformar de varios grupos, de varias personas. Que Puede tienen ser de pronto la finalidad de eso, de hacer una economía, bien sea pues personal o asociativa. O asociativa, perfecto. Eso, tranquila que mi intención es esa. Lo que yo les digo es, créanme, lo que de fondo y de forma va el comentario hacia allá es por eso, ¿no? Porque muchas veces sí, claro, mira que inclusive, mira que tú me hiciste acordar de algo hace rato, ¿no? Yo sí, a veces uno se inventa unos temas, como decía por ahí, ¿no? Maquiavélicos, ¿no? Alguna vez cuando yo fui profesor del SENA, yo les decía a mis alumnos, ¿será que usted puede hacer 2, 3 cosas, 4 cosas al mismo tiempo? Claro, para niñas breve, ¿no? Ustedes hacen hasta 4 o 5 cosas al mismo tiempo, ¿no? A uno, de hombre, muchas veces, con el respeto aquí de los muchachos, lo ponen a uno a hacer 2, 3 cosas al mismo tiempo y uno como que se vara, ¿no? Entonces, casualmente yo utilizaba ese tipo de métodos donde llegaba y les preguntaba, ¿no? Y les decía, bueno, en sus palabras, argumenteme la idea, asocia lo que sabes, no te dejes de cierta manera como dejar llevar porque sí, te da pena o nos da miedo. No, ni pena, ni miedo, ni nada. Tranquilos que miren que igual el objetivo de esta materia, para ser honesto con ustedes, yo no me voy a enfocar en la unidad quinta como el ciclo contable, o inclusive yo no me voy a enfocar en la unidad 4 en la partida doble, no. Realmente el objetivo de esta materia es que usted al final termine haciendo una breve exposición, ilustración de unos informes financieros.
¿Para qué? Para que en la vida real, allá ustedes que manejan el tema de estándares, de procesos, de implementación, pues lógicamente sí, puedan tener una conversación, puedan opinar, puedan tomar una decisión, sea de manera vertical o horizontal, de lo que puede llegar a ser una, sí, una toma de una decisión dentro de una empresa. ¿A título de qué? De lo que ustedes manejan como tal. Entonces, esa definición de empresa puede ser muy larga, ¿no? Como al mismo tiempo como muy extensa. Pero para mí realmente es una unidad empresarial. Es una organización de personas, como tú la llamas. Es una unidad productiva, asociativa, de tipo del ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. También puede ser definida como una unidad formada por grupo de personas, bienes materiales y financieros con el objetivo de producir algo o prestar un servicio. ¿Sí ven? Y entonces yo por eso vuelvo al mismo término ahorita. Y qué pena ser tan cansado con eso. Yo les decía a los niños de auditoría es, pues si quiere hacemos un ejercicio de una vez, pero pues yo no creo que, por más que estés en el medio, por más que me comprendas el lenguaje, por más que tengas mucha afinidad con la contabilidad, estoy seguro de que siempre hace falta un pedacito para poder llegar siempre a los 100 pesos. ¿Sí? Y entonces, claro, en un grupo de 38, 39, 35 me dijeron, sí, profe, realmente sí es lo que usted dice, es así, es un paso a paso. Y de pronto había 3 o 4 que no estaban de acuerdo. Y entonces de esos 3 o 4 habían 2, la mitad, por ser optimista, que no estaban de acuerdo porque no estaban de acuerdo, pero que no tenían una fundamentación o no tenían un argumento válido, simplemente es por llevar una contraria. ¿Sí? Entonces uno en la vida no puede andar llevando contrarias, uno en la vida tiene que armarse de argumentos para poder definir algo y poder obviamente dar un criterio, ¿no? Y no ser de pronto una persona, digo yo, no podríamos decir de poca madurez, pero sí podríamos decir, porque es que mira que ahorita en este plano de todo lo que está ocurriendo, ese tipo de enfermedades psicológicas o afectivas, muchas veces se han dado cuenta los médicos, los que saben de estos temas psíquicos, se dan cuenta de que el encierro o el no estar interactuando con otras personas nos lleva a tomar unas represalias de pronto de comportamiento, ¿no? ¿Sí? Y no me estoy desfasando del tema, estoy hablando de algo que se podría llegar a presentar. Esto lo hice yo hace como unas 3 o 4 clases antes de cerrar el último ciclo, y una chica me contestó y me decía en plena clase, me decía, profe, yo necesito hablar con usted de lo que acaba de mencionar. Yo le decía, ¿por qué? Entonces ella me decía, porque es cierto lo que tú estás diciendo. O sea, somos seres de sentimientos, somos seres o personas detrás de un computador en donde inclusive diéramos lo que fuera por estar uno relacionándose con el entorno, con la gente, estar en un campus, tomándose un café, viendo al compañero, así sea para molestarlo, apuntando en un cuaderno, ¿no? Y miren que muchas veces este tipo de evidencias se pierden, ¿no? Y se pierde un enfoque y un objetivo, ¿no? Que es el de aprender y el de relacionarnos. Yo tengo, aparte de frases de cajón, yo voy a la universidad a 3 cosas, amigos. Una, a explicar y a enseñar qué es lo que me gusta y me apasiona desde hace 5 años, no porque me tocó, sino porque pues para esto se necesita vena artística, como digo yo, y pues realmente lo lleva a uno a sentirse tranquilo, ¿no? Dejar una huella en algo, ¿no? En alguien. 2, las herramientas que da el profe o que entrega a través pues, de un conocimiento. Y 3, la más importante, y ahí es donde voy, como moraleja, las relaciones interpersonales. ¿Bien? Entonces somos un mar de sentimientos, un mar de personas que necesitamos comprender un concepto para poder dar nuestros argumentos, para decir las cosas funcionan de tal manera y no tener un vacío o no creer que de pronto tenemos una verdad, ¿no? Cuando la verdad pues no es absoluta, ¿no? Pueden cambiar de manera actualizada, ¿no? Miren lo que pasó para los médicos. Ellos nunca estaban o no están preparados un médico a tiempo de hoy en su currículum para saber de qué, cómo tendrían que enfrentarse a una pandemia, ¿no? O cómo tendrían que reaccionar. Y hasta el tiempo de hoy, pues ahí vamos, ¿no? Produciendo una vacuna que probablemente, como dicen por ahí, pues pueda ser efectiva al 100, como pueda ser efectiva a un 80, un 70, un 60, un 40, e inclusive, hoy precisamente en noticias hablaban de eso, ¿no? Decían de que hay una variante, ¿no? Que ya llegó aquí a Bogotá y que probablemente van hasta ahora vacunadas tantas personas, de 10, 12 millones de personas que vivimos en Bogotá, ¿no?
Entonces, esos temas también son contables, son estadísticos, son de saber analizar la información. Pero está chévere porque pues me imagino yo que cada uno tendrá un concepto de empresa. Entonces, pues no sé, preguntémosle a Lina Alexandra Barbosa. Lina, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, profesor, buenas noches. ¿Cómo me le va, señorita? Bien, sí, señor. Hasta el momento, ¿todo claro? ¿Todo transparente? Sí, sí, señor. Un concepto de contabilidad, de empresa, hija, porfa. Un concepto de empresa. Pues, al igual que mi compañera, yo también tengo el concepto que es como una entidad o como un lugar donde varias personas ejercen varias actividades, pero todas con un mismo propósito. Bueno, sí, muy bien, correcto, ¿sí ves? Ya te desligaste de un tema totalmente general y ya te fuiste a algo más específico y eso me parece chévere. Entonces, cada uno va a tener, llamémoslo así, ¿no? Su verdad propia, su concepto. Uno va a la universidad a eso, ¿no? Aprender a detallar un concepto para volverlo un criterio. Y con ese criterio, pues lo empieza a pulir, ¿no? Y empieza a darle forma para que, pues uno pueda llegar a, así, a dar como su toque personal, ¿no? Su toque profesional, ¿no? Pero ahí vamos bien. Entonces, chévere. Entonces, la actividad uno, que es apoyo a temáticas, y de una vez, ya que estamos por aquí en el Drive, digo yo, permítanme un segundo, de una vez para hacer las cosas bien y aprovechar los tiempos. Entonces, aquí estoy en el Drive. Vamos a decirle por acá, carpeta Drive yo no he compartido, ¿no? Aún, ¿no? Entonces voy a decirle nueva carpeta. Vamos a decirle contabilidad general 2021. Realmente hasta ahorita en este 2021 pues me volví a tocar esta materia, contabilidad general. Voy a decirle por acá, antes de salirme yo de aquí, ahorita mirámoslo y compartirle a cada uno esa carpeta compartida, valga la redundancia, ¿no? Entonces, hay un concepto de empresa. ¿Cuáles serían los tipos de empresa? ¿Será que yo puedo determinar tipos de empresa? Todo depende, ¿no? Como ahorita lo decíamos, ¿no? Según una clasificación de una actividad económica, de su creación, que son individuales, anónimas, responsables, limitadas, cooperativas, de tamaño, ¿bien? Como para tener ahí como una relación. Entonces, igual, pues no es, si alguien quiere hacerlo de otra página, no hay problema, ¿no? Total, yo simplemente estoy entregando como un complemento de la información, no por regar links, pero sí como por tener afinidad de lo que estamos el día de hoy aprendiendo, ¿no? Entonces, la pregunta literalmente dice es, ¿cuáles son los tipos de empresa? Entonces, algo que he venido yo aprendiendo de pronto o mirando, es que el concepto puede ser tan amplio como tan extenso, ¿no? O ancho, ¿no? Entonces, tipos de empresa en Colombia. Vamos a suponer de que vamos a hablar del contexto colombiano. Entonces, unos tipos de empresas en Colombia, sí, puedan llegar a ser vistas desde el enfoque de las sociedades, ¿no? Del tema emprendedor, del tema de pronto hablando un poco en relación a las siglas, y podemos encontrar, por ejemplo, ¿verdad? Tipos de empresas de acuerdo a criterios como la constitución de la empresa, el número mínimo y máximo de los socios o accionistas o de los fundadores, de la conformación del capital, de la responsabilidad de los accionistas. Entonces, ¿la primera le suena? ¿La limitada? Es que las personas que la conforman, o sea, tiene un número limitado de personas que la conforman. Sí. Mínimo 2 socios y máximo 25. Eso al día de hoy todavía sigue siendo respetable. Que las que están de moda el día de hoy son las SAS, eso ya es otro cuento, ¿cierto? Y no están de moda por moda de, sí, de la vanidad, ¿no? Están de moda es porque, por ejemplo, las SAS tienen unos temas ligados a qué? A unos temas de derecho, unos temas de, por decirte algo, de legalidad, en donde las personas tienen, sí, unos temas de manejo a través probablemente
de un documento privado, ¿sí? Y que normalmente en este tipo de empresas, digo yo, pues a tiempos de hoy, termina respondiendo la empresa, no termina respondiendo la persona natural. Un ejemplo, yo puedo tener una SAS, ¿cierto? Pero pues yo respondo es con el capital de la SAS, no respondo con mi patrimonio, con mi apartamento, con mi casa, con mi carro. ¿Sí me hago entender? Profe, me confundí. La limitada, sí, los accionistas sí tendrían en el evento que responder con los bienes o es en las SAS. Me confundí ahí. No, en la limitada es lo que tú acabas de decir, responden con lo que es propio de ellos. Entonces, un ejemplo, estas se dan normalmente en las empresas familiares, y en las empresas, por ejemplo, en base a lo que son comercios y servicios, porque entonces dentro de sus estatutos de la parte de lo que tiene que ver de privatización de la empresa, pues es normal que en la conformación indiquen de que en este caso como tal son, sí, asociativas, y es del tipo de empresas que normalmente en este caso pues van hasta 25, digo yo, ¿no? Hasta un tiempo prudencial, podrían ser entre 1 y 25 años igualmente, o un tiempo de manera determinada. Y allí probablemente pues tengan que hacer unos, sí, algunos ajustes en Cámara de Comercio para cambiarse inclusive de limitada a una SA o una SAS. Las anónimas, en este caso, son las sociedades grandes. Son, por ejemplo, el Banco de Vivienda, el Grupo Bolívar, ¿sí? Ecopetrol S.A. Son sociedades anónimas por acciones. Y ellas también tendrán, de cierta manera, pues unos temas allí de títulos, de valores. Ya cuando hablamos de las SAS, era lo que yo decía ahorita, pues son las que están de moda porque una SAS la puede abrir uno con 1 millón de pesos. Diferente a una SA, que es una sociedad anónima que necesita un tema de capital suscrito y pagado superior a, ponle tú, a más de 5.000 millones de pesos. Diferente a una limitada que probablemente pues también pueda llegarse a abrir inclusive a partir de 1 millón de pesos hasta 50 millones de pesos, 100 millones de pesos, depende. Lo que sí es cierto es que la limitada maneja unos temas no de acciones, ¿sí? Maneja unos temas igual de proporcionalidad o inclusive muchas veces uno los puede llegar a manejar en base a la información de lo que son sus, no sus acciones, sino sus partes, se llaman sus partes de interés como tal. O sea, están divididas no por acciones, sino capitalizadas por partes de interés, las sociedades limitadas. Y así podríamos decir de que entonces pueden haber clasificaciones de las sociedades en comandita, por acciones o simples, ¿sí? Que las sociedades colectivas probablemente también tengan una asociación capitalista, industrial, o inclusive podríamos hablar a título de personas las empresas cuando, por ejemplo, es una EU, una empresa unipersonal, ¿sí? Pero más allá de ese tipo de clasificación de las empresas, como pregunta probablemente acá, ¿cuáles son los tipos de empresas? Pues miren que nos fuimos relativamente a unos puntos, ¿sí? Sobre lo que es la razón social o tipo de sociedad. Pero eso puede tener tanto de largo como de ancho en otras expectativas, en los tipos de empresas y sociedades colombianas. Podríamos hablar inclusive de, no de su estructura legal solamente, ¿no? Sino del quehacer, de lo que desarrollan. No solamente volvemos a lo mismo de las limitadas y de las anónimas, sino probablemente hablemos de este tipo de sociedades. Vamos a buscarla aquí con un dibujo que muchas veces aparecen más informaciones así. Entonces, clasificación de empresas. Acá. Volvemos a lo mismo, ¿no? Limitadas, de personas, de capital. Buscar otra figura por acá, a ver, sociedades en Colombia. De acuerdo a la Constitución, su responsabilidad, su capital. Seguimos insistiendo con otro tipo de empresas grandes, medianas, pequeñas, ¿verdad? Entonces podríamos hablar de diferentes diversificaciones empresariales. Este pantallazo me parece bonito, espero a ver si me lo deja abrir. Sí. Espero a ver si me lo deja agrandar. Clasificación de las empresas en Colombia. Por actividad. Primario, secundario, terciario. Primario, ganaderas, agrícolas, pesqueras, silvicultura, caza. Secundario, minerales, extracción, petróleo.
Terciario, comercio, servicios, turismo, asesoría, por actividad. Por el origen de capital, uy, este gubernamental ahí sí está como con B chiquita, qué pena, es con B grande. Gubernamental, del gobierno. Privada, sector privado. Mixtas, de las dos, origen de capital. Por tamaño, micro, entonces ya habla de 10 trabajadores, hasta activos de tanto. Pequeña, de tantos trabajadores hasta tantos activos o salarios mínimos legales, mensuales, legales vigentes. Medianas, igual, empresas gran o grandotas, según su forma jurídica. Entonces pueden ser individuales y asociativas de las comerciales, que era lo que decía yo ahorita. Individuales, natural, unipersonal. Comerciales, entonces ahí aparecen las que estábamos mirando, por acciones simplificadas, las limitadas, las colectivas, las cománditas, las por acciones, las anónimas. Les comparto este link. Sí, señor, por favor. Ese link es bonito, a mí me gusta, casualmente estaba buscando ese link porque esa presentación me parece como muy bien estructurada y está bien, ahí simplemente era esa B chiquita que es una B grande en la parte gubernamental como tal. Pero entonces, ¿podríamos hablar de temas actuales? Claro, empresa yo la puedo sacar desde el sinónimo de entender de emprendimiento y saber que, por ejemplo, hay que ir a la Cámara de Comercio, hay que ir a la DIAN, hay que ir a donde más, a la Secretaría de Hacienda Distrital, a SAICO y a SIMPRO, a bomberos, a la alcaldía, estudio de suelos, ¿a dónde más? ¿A dónde más irían ustedes? Depende. Entonces, no sé, las niñas, vamos a crear una empresa, a ver, rápido aquí. A las administradoras de riesgos, a las entidades de salud, a los fondos de cajas de compensación. Exacto. Sí, claro que sí, muy bien. Sí, iba a poner, por ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo en donde iba a decir, vamos a crear una boutique. Y a los niños les iba yo a decir, a los jóvenes, acá a los caballeros, les iba a decir, vamos a crear una empresa de venta de vehículos. Entonces, pues, todo depende de, ¿no? Si es una boutique, pues me imagino yo que pues vamos a mirar, profe, ¿cómo la hacemos? ¿Comercial o industrial? Entonces las chicas empiezan a ingeniarse la manera industrial de decir, ay, sí, no, vendamos, no sé, utilicen términos de la moda, a ver, vendamos, no sé, vestidos enterizos, un ejemplo. Profe, y aquí mismo podemos montar el taller, ¿qué? Claro, pues aquí arreglamos los enterizos o arreglamos las botas de los pantalones. Y en fin, aquí mismo hacemos los vestidos, por decir algo. Y los muchachos allá, bueno, listo, sí, y los carros, profe, entonces, sí, claro, de manera comercial. No, pero pues los vamos a ensamblar aquí, profe. Entiendo de que van a ser de una marca tal y pues compramos los elementos y los ensamblamos aquí en Colombia. Y uno dice, bueno, ¿y a dónde habría que ir? Entonces, pues ahí ya empieza una serie de trámites legales, ¿verdad? Por ejemplo, de sacar unos permisos, pero pues siempre se inicia con el tema de la creación de la empresa, Cámara de Comercio, DIAN, para que le asigne a uno responsabilidades tributarias, de decir mediante oficio a qué tipo de empresa pertenece, ¿cierto? Pagar impuestos en el orden distrital o municipal o departamental, igual, ¿no? También, ¿no? Entonces ahí se pueden dar varios contextos de lo empresarial. Yo dejé por aquí que es que Contabilidad General 2021. Pues póngale cuidado, ya que me salí voy a aprovechar el espacio y con eso pues vamos y traemos agüita y tomamos porque ya estoy, mejor dicho, seco. Entonces, digamos por acá 2733. Vamos a decirle a este sistema que me deje ver las calificaciones, que haga un tema de exportación y que me traiga todos los jóvenes pertenecientes a este NRC. Yo tenía abierto aquí lo de la contabilidad de una vez para hablar un ratico al final sobre las cuentas y sus elementos, ¿no? Porque pues ustedes me entenderán, ¿no? Como un buen estudioso del tema contable, esos temas de contabilidad no se aprenden por, ¿sí? De manera, llamo yo de manera, como cuando tú te aprendes algo libreteado, ¿no? Esto de contabilidad se aprende es de manera lógica, no de manera, así como cuando uno estudiaba, ya que ustedes me hicieron acordar en el colegio, que el profe llegaba y le decía a uno la tabla periódica, y uno recitaba y decía hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, ¿cierto?
Puede ser, ¿no? Y uno dice, ¿y para qué me termina aprendiendo la tabla periódica si M aquí estudiando un tema administrativo, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero ¿de qué sirvió en su momento? Primero, para pasar química. Segundo, pues para ir generando que el conocimiento o la mente llegue a retener ese tipo de información, ¿no? Como tal. Entonces voy a dejar por acá nueva carpeta, voy a decirle actividad 1, porque casualmente es la actividad 1, ¿verdad? Acá le voy a decir compartir, en donde pueden trabajar en grupo, vuelvo y repito, fulanito, fulanita y fulanito, ¿sí? Pero cada uno sube su tarea, sube su actividad de manera individual, ¿vale? Entonces, no sé, se me ocurre a mí decir, aquí ya que les di permiso a todos, actividad 1, subcarpeta, nueva carpeta. Entonces vamos a llamar grupo 1. El grupo 1 pues sube lo de su tarea, de la actividad que estamos desarrollando aquí en clase. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Bien. Excelente. Esa es la actitud. Unidad 1, entonces volvamos otra vez porque nos hacen falta ahí como varias. No, miren que inclusive yo pensando en beneficio para ustedes, es que hoy ¿qué es? Hoy es 13, 16 es el martes. Ah, no, yo estaba preocupado que el lunes era 16. Ah, no, el lunes es 15. Entonces, como para que no se pierda ahí el impulso, creería yo que para el martes sí, todos ya tuvieron que haber subido la actividad, ¿no? A menos del que hoy haya faltado, ¿no? Es que miren, inclusive, ¿saben qué? Me preocupa, ahora sí empecé a preocuparme. Teníamos conectados varios, ¿no? Más de 30. Entonces, pilas porque, pues, de pronto por ahí el lunes aparece alguien diciéndome, profe, ¿cuál es la tarea? Y yo, no, pues acuerden que tenemos primero un grupo de WhatsApp donde nos vamos a ayudar entre todos, pues a dejar claro, lógicamente, ¿cierto? ¿De qué es? Bueno, yo estoy haciendo aquí como un recorrido de la actividad, no, pero todavía no me voy a lanzar allá porque eso todavía falta tiempo. ¿Listo? Entonces vamos acá. ¿Cuáles son los tipos de empresas? Concepto de empresa. ¿Cuáles son los usuarios de la información contable? Entonces, ¿quiénes serían usuarios de esa información contable? ¿Quiénes serían esos usuarios? Usuarios, ¿para qué sirve la contabilidad? Para tomar decisiones. ¿Quiénes toman las decisiones? Los dueños de las empresas. Entonces, ¿será que yo puedo hablar de usuarios internos de la contabilidad? Así como puedo yo decir, ustedes que conocen de clientes, yo podría decir que hay cliente interno y cliente externo en un proceso. ¿Sí, no? Sí, señor. Entonces, en la contabilidad pueden aparecer diferentes tipos de ¿qué? De usuarios. Y los usuarios pueden ser clasificados de una u otra manera, ¿sí? A título de la inversión, o sea, el inversionista, el que invierte en la empresa. ¿Será que un cliente es usuario de la información de una empresa? Total, el cliente sí tiene que saber, en este caso, el cliente es el que me compra, ¿no? Tiene que saber a quién le está comprando, ¿no? Entonces, la información puede tener unos usuarios. ¿Será que los dueños o socios son usuarios de la información contable? Total, tienen que saber cómo está el resultado de la empresa, ¿no? ¿Será que los empleados también, no? Pues si uno trabaja en una empresa, uno dice, bueno, miremos marca, miremos logo, miremos información financiera, a ver si esta gente sí tiene cómo pagarme a mí mi sueldo. Puede ser, ¿no? ¿Será que otro usuario es la administración pública, o sea, el Estado, las entidades gubernamentales? Claro, ellos son los más interesados, ¿no? De cobrarnos, ¿qué? Los impuestos. Y el público en general. Pues haciendo algo muy técnico, ¿no? Muy básico aquí, elemental, para poder decir quién es el usuario de la información contable, ¿no? Entonces miren que este link también, ¿no? También sirve, ¿no? Creo yo, como para que extracten de allí algo a título informativo. Bien. Entonces dijo este señor de la música, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Entonces estamos hablando de que es eso, ¿no? Y por eso les digo, valiente ustedes, porque vuelvo al mismo comentario ahorita, ¿no? Y es por darle también manejo a la hora en base al tiempo, ¿no? Estamos hablando de 36 personas, faltan 10. Miren que yo puedo lanzar una pregunta aquí, ¿y dónde están los otros 10? ¿Se fueron?
Pues ahí es donde vengo yo el comentario, ¿no? Probablemente la materia sea contabilidad general, pero muchas veces el que se queda, el que está, el que es constante, el que hace caso, por llamarlo de cierta manera, es ¿sí? El que termina alimentando su estudio, ¿no? Porque esta materia va hasta las 10. Probablemente a las 9:45 ya podemos ir despidiéndonos. Pero zapatero a sus zapatos, ¿no? O sea, si matriculan una materia es con el fin, lógicamente, de verla. Yo no califico asistencia. Y vuelvo y hago otro comentario así chévere, es, su merced, ustedes, cada uno, preocúpese cada uno por ustedes. Que, profe, que es que yo hice la actividad y la subí el día que era y yo veo que usted de pronto le dio 2 oportunidades más a fulanita o fulanito, no se preocupen, eso es lo de menos. Uno le trata de dar manejo a los tiempos y a las personas y a los, ¿sí? Y a los procesos. Entonces pasa como el comentario de Bill Gates, ¿no? En este caso, pues él era el que estudiaba con su amigo el ingeniero, ¿no? De sistemas, ¿no? Y el ingeniero de sistemas era el que sacaba 5 de todos los parciales, en todos los exámenes, y Bill Gates sacaba 4,5. Y hoy en día Bill Gates es el dueño de la empresa y el ingeniero trabaja para él, ¿no? Entonces, moraleja del asunto, pues, cantidad es diferente a calidad y calidad es diferente a cantidad, ¿no? O viceversa, depende, ¿no? De qué objetividad mires tú las cosas, ¿no? Los procesos. Pero no hay afán, ni es una ironía, ¿no? Estoy diciendo pues empezamos conectados varios, estoy tratando de cierta manera como tal de especificar, pero muchas veces juega a favor el tiempo, la hora, el día, el cansancio, ya mañana es domingo, uno no han ingresado a la plataforma, bien, y pues después no, la culpa no es del profe, ¿no? La culpa muchas veces es de uno como alumno, ¿no? Que no está ahí presente, que no presta atención, que no entra a clase, que no hace las actividades, ¿sí o no? Yo prefiero hablar las cosas tal cual y como son, y no es un regaño, no soy quien para regañar, pero sí tengo la autoridad ética y moral de decirles trabajando, porque con el profe John es trabajando. Y ahí estamos dando, pues, lógicamente las indicaciones, ¿no? ¿Vale? Entonces, llegamos ahí, hijos, llegamos a esta parte que quería de pronto hoy empezar con ustedes, de introducción a la contabilidad, lo que es la contabilidad general, a título de una disciplina diferente a lo convencional, de la parte contable. Y miren que ahí en ese apoyo a temáticas, basado en un mundo de 5 unidades, no sé, me voy a poner de curioso. Yo ya lo hice, pero se lo voy a demostrar. Dice, actividad 2, evaluativa. Vamos a suponer, ojo con lo que les voy a decir, vamos a suponer de que las actividades muchas veces se pretenden o se dejan descargar. Y estos recursos, les voy a ser francos y honesto con ustedes. A veces no descargan, a veces sí. Aquí me hizo quedar mal, aquí sí lo descargó. Cuando él no descargue, ustedes deben de darle la opción de coger el enlace y abrirlo en otra pestaña para que deje abrir los instructivos, la información. Entonces miren que esta otra actividad que está bastante lejitos, vamos a mirar para armar nosotros nuestro dialecto. Ya dice, escribe en cada caso el tipo de empresa que representa según su clasificación jurídica. ¿Sí? Y hay unos puntos chéveres, pero veo yo por acá que ya, por ejemplo, empieza a hablar de transacciones comerciales, de compra, de venta, ¿sí? E inclusive por aquí también habla de una conformación de una empresa, de unas utilidades. O sea, trata de ir como llevando al que no es financiero, al que no estudia contabilidad, de comprender, de analizar efectivamente con qué se montan, ¿sí? Los datos contables. Entonces yo, para poder llegar allá y que ustedes tengan un conocimiento elemental, básico, chévere, bonito, de una vez yo por aquí también en el Drive les voy a dejar enmarcado lo siguiente, les voy a dejar dicho nueva carpeta, material, clase 1, es el día 13 de marzo de 2021. ¿Okay? Le voy a decir crear. Y ahí mismo en esa carpeta, de una vez voy a subir un archivo que se puede abrir a través del Drive, inclusive, que creo que lo tengo guardado aquí en el escritorio, si no estoy mal, porque casualmente lo tengo abierto, que se llama Plan Único de Cuentas. Y en esta media hora o media horita que nos queda, pues es lo que vamos a hacer de manera no teórica, sino práctica.
Resulta y pasa de que a nosotros, para armar contabilidad y sabiendo un poco de temas contables, es importante no aprenderse, pero sí trabajar con algo que se llama Plan Único de Cuentas, que era lo que decía ahorita mi estimada, que la veo por acá conectada, Luz Esperanza Arévalo, ¿sí? Y resulta que esas cuentas pues tienen una dimensión, ¿sí? Una estructura. Entonces yo podría decir que a título de cuentas, e inclusive también hay unos links buenos, vamos a hablarlo desde el Excel, o probablemente vamos a hablarlo desde aquí, desde una página chévere que se llama PUC, Plan Único de Cuentas, en donde yo podría decir que las cuentas son clasificadas a título contable en su clase, en su grupo, en su cuenta y en subcuenta. E inclusive aquí faltarían unos auxiliares que son 8 dígitos. Entonces, clase, 1 dígito. Grupo, 2 dígitos. Cuenta, 4 dígitos. Y subcuenta, 6 dígitos. Y probablemente las auxiliares sean 8 dígitos. Pero cuando hablamos de clase, hay 9 clases de cuentas. La clase del activo, la clase del pasivo, la clase del patrimonio, la clase del ingreso, del gasto y del costo. Y hay 2 costos, de producción y de ventas, o de venta y de producción. Esto no se lo aprende uno de la noche a la mañana. Esto en un sistema, llamo yo, como dijo su compañera, sistematizado, pues es probable que muchas veces inclusive uno se aprenda un preconcepto de una cuenta contable. O sea, por decir algo, vamos a contabilizar un activo contra un pasivo, vamos a contabilizar un activo contra un patrimonio, vamos a contabilizar un ingreso contra un ingreso contra un activo, vamos a contabilizar un gasto contra un pasivo, y así sucesivamente. Puede ser. Entonces, cuando hablamos de clase, hablamos de un solo código. Entonces, las clases 1 son activos, las clases código 2 son pasivos, las clases código 3 son patrimonio. Y ahí voy a hacer un paréntesis. ¿Para poder qué? Para poder armar información financiera. Voy a traer aquí como una empresa grande, Isagen. Entonces, Isagen, probablemente en sus resultados financieros, ¿sí? En su información financiera, tiene un informe de gestión, un estado financiero, unas notas de los estados financieros y otro tipo de informes. Y en sus estados financieros, probablemente, ellos hablen de activos, de pasivos y patrimonio, y hagan este tipo de información, en donde se suman, ¿sí? Se tienen en cuenta de un año a otro la información de cuánto vale la propiedad, planta y equipo, cuánto valen sus activos, cuánto valen sus cuentas por cobrar, cuánto suman sus inventarios, ¿sí ven? Entonces muchas veces también podrían hacerse otro tipo de informes, como un estado de resultados, en donde se suman cuánto vendió, cuánto le costó, cuánto le quedó utilidad, bruta, limpia, sucia, neta, operacional, no operacional, antes de impuestos, después de impuestos, entre otros. Y así también podría uno llegar a decir, ok, también se pueden armar informes a título de estado de cambios en el patrimonio. O sea, estados de propósito general, propósito específico. Entonces vamos a tener nosotros, chicos, una tarea, no para acorchar a los que no están en clase, sino para que ustedes aprendan, ¿sí? Una de estas carpetas Drive, en donde estamos hablando ahorita de PUC, ¿sí o no? 2, como yo sé que la gran mayoría probablemente vivan en conjuntos de propiedad horizontal, ¿sí o no? Creería que un 80 o 90% vivimos en propiedad horizontal, creería yo, ¿no? Entonces, una tarea intangible que yo voy a dejar la noche el día de hoy, puede ser, ya que estamos, o ya pasó, o estén en sus conjuntos, ¿sí? En asambleas, ¿verdad? De propiedad horizontal, puede ser que una tarea intangible puede ser de que dentro de 8 días ustedes me comenten, ¿sí? Me puedan mostrar inclusive, porque me imagino yo que no están entregando nada digital, sino, perdón, no están entregando nada de manera física, sino digital. Pueden ser que esos informes de la administración, en base a los conjuntos de propiedad horizontal en su gestión, ustedes los puedan tener acceso. Es una tarea que inclusive no es una obligación, pero sí me voy a acordar dentro de 8 días de que ustedes me puedan, llamémoslo así, ¿no? Como aportar
Como decir, ay, sí, profe, mire, llegó esta información de propiedad horizontal, aquí nos están informando cómo está mi conjunto en cuanto a ingresos, en cuanto a costos, en cuanto a gastos. ¿Por qué? Porque es que es la única manera, ¿no?, de darle dinamismo a lo que se supone que es el tema contable, ¿no?, como tal, ¿vale? Pero también estoy dejando desde el día de hoy probablemente algo de ojear, algo de ver, algo de, como decimos cuando estamos, por ejemplo, en una empresa, ¿no?, de sistematizar, no de sistematización, sino de sistematizar, o sea, de coger y aprender algo no de manera obligatoria, sino de una manera voluntaria, entendiendo cada uno de los conceptos de las cuentas contables. Entonces, esta página PUC, primero, nos va a dejar dicho los 9 títulos de las clases de las cuentas. Entonces va a haber una tarea intangible, aparte de la que indiqué de los estados financieros de propiedad horizontal, que no les voy a decir que me digan cuánto vale el activo, ¿no? Que me cuenten un poquito si de pronto tuvieron acceso a esa información, que me echen un Profe, cuento. si vive uno en una casa, ¿Vives en casa? si no, no es en conjunto. Pues no tendrías cómo hacer esa tarea entonces, ¿será? A mí me Pero, pasa igual. o sea, esto es público, o sea, uno puede ir, por decir, al conjunto de al lado, venga, por favor, necesito que, donde puedo conseguir esa información. Pues depende, porque si tú vas y le pides eso a un vecino que no te cae bien o no le hablas, pues él no te va a entregar la información de él. Pero si de pronto tú vas a la casa de tu mami, tu hermano, tu hijo, ¿sí? Un amigo. O un amigo, entonces sí se podría. Gracias, profe. No, puede ser, no, no, o sea, créanme que lo que yo quiero es que se relacionen con el entorno contable. Esa es mi moraleja. Aquí la moraleja no es de que, y como me decía hoy un chico en contabilidad, ¿no?, por allá en otra universidad, me decía, profe, pero ¿para qué el PUC? Y yo le decía, pero es que usted no mira el PUC, no sabe las cuentas. Pero, profe, es que sigo sin entender para qué el PUC, porque es que la contabilidad es lo que tú dices, de ingresos, de egresos, de costos, de gastos. Y yo le decía, pasa como todo en la vida, todo se maneja a través de un código, o todo tiene una referencia binaria, o todo tiene una forma de interpretarse. Si no es uno, es A, si no es dos, es B, o probablemente de pronto si son solamente 5 códigos, pues uno le llama, en lugar de decir A, B, C, D, E. Miren que muchas veces pasa eso en un trabajo. Yo he visto que hay gente que le dice, no, es A, E, I, O, U, o probablemente sean 2 asteriscos, ¿sí? O 3 asteriscos, o 4 asteriscos. No estoy hablando de una clave Morphy, ¿no? Estoy hablando de algo lógico. Entonces, por eso la contabilidad es lógica. Entonces, no se preocupen. Igual va a llegar un momento en el que no solamente las actividades se hacen desde acá, ¿no? Las actividades se hacen, por ejemplo, diciendo, definamos activo. ¿Qué es para ti un activo? ¿Qué es un pasivo? Entonces, tengo gente o tengo alumnos que me han dicho, profe, es que activo es lo que posee la empresa. Y hay otros que me dicen, no, profe, un activo en una empresa es un recurso controlado. Profe, un activo en una empresa es la propiedad, la planta, el equipo, el vehículo. Y entonces, miren que las 3 respuestas que acabo de dar son tan verdaderas, ¿sí? Pero cada una tiene una intención. Puede ser contable, financiera, tributaria, administrativa, fiscal, como llaman allí, social, económica. Entonces yo pregunto, en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, aparte del proceso que ustedes manejan o realizan a través de sus mallas, ¿sí o no?, para determinar si se cumple o no, ¿hay mediciones numéricas? Claro, profe. Sí, Sí. hay. ¿Cierto? Sí, señor. Y se hacen presupuestos con eso, ¿cierto? Porque qué tal, por ejemplo, uno puede saber mucho de procesos, ¿no? Pero, Sí, señor. exacto, y si tú no costeas, y si tú no sabes cuánto vale un proceso, por ejemplo, miren que a mí me ha ocurrido, en propiedad horizontal, casualmente siendo revisor fiscal, me ha llegado allá la muchacha o la chica o el chico del sistema de gestión, puede ser de la misma ARL, ¿no? Y llegan y me dicen, no, es que eso vale tanto, y otros me dicen, no, eso no cuesta nada. Y entonces uno dice, no, eso sí tiene un costo-beneficio.
Y el costo-beneficio puede ser de que tú de una u otra manera pues estás comprando un servicio en donde viene integrado un paquete, que es en el caso de las ARLs. O hay otras personas que le dicen a uno cuántos empleados son, entonces te cobro por tanto, porque hay que capacitarlos, porque hay que tener presente la logística, porque tengo que llegar a este resultado, ¿sí o no? Y todo que se vuelve un poder de negociación, ¿sí o no? ¿Y en qué se basa? En mi presupuesto. Pues yo no le puedo cobrar a una persona de una empresa chiquita lo mismo que una empresa grande, ¿no? Creo estar hablando en los términos reales, ¿no? ¿Sí o no? Entonces tengo que tener presente ¿qué? Un presupuesto. Tengo que tener presente un valor. Pero cuando miro la contabilidad como esa manera de llegar al informe, como esa manera de, ¿sí? De elementar de cuánto me puedo yo gastar, entonces yo puedo decir, ay, ¿será que ese proceso que voy a comprar en mi empresa del sistema de gestión va a ser un activo o va a ser un pasivo para la empresa? O probablemente sea un gasto, recuperable o no recuperable. ¿Sí ven? Entonces, creo yo que uno debe tener claros los conceptos, ¿no? De activo, de pasivo, de patrimonio. Porque en el caso de ustedes, un ingreso, ustedes dicen una venta. Y ventas pueden ser de manera del ingreso operacional o no operacional. O puede ser un gasto. Entonces, mire que cuando uno habla, voy a poner este ejemplo así técnico, cuando uno habla de un gasto, yo podría decir que hay gastos operacionales de la administración, operacionales de las ventas, no operacionales, impuestos y unas ganancias o unas pérdidas. Entonces, un proceso del sistema de gestión podría ser un gasto operacional de la administración o un gasto operacional del área de las ventas o un gasto no operacional. Y entonces ahí la cuenta ya empieza a decir, ah, ok, hay gastos de personal, hay honorarios, hay impuestos, hay arrendamientos, hay contribuciones, hay seguros, hay servicios. Entonces mire que ese puede ser un servicio, un gasto legal, un mantenimiento, una reparación que no puede ir por ese lado, pero pues sí, lo coloco aquí como ejemplo. Adecuación, instalación, gastos de viaje, depreciación, amortización, diversos. Entonces, en un diverso lo puedo meter, porque no me dice específicamente que es un gasto de implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Sí, señor. Vale. Entonces, esa es la idea. La idea se trata es de poder uno elementar, digo yo, ¿sí? ¿Para qué sirve cada una de las cuentas? Título, clase, grupo, ¿bien? Para que cuando lleguemos a una octava sesión, a una séptima, ¿sí? Probablemente podamos interpretar información de un estado financiero que, como se pueden dar cuenta ustedes aquí, por ningún lado dice activos cuenta 1, propiedad, planta y equipo cuenta 15, activos intangibles 16. No lo veo. No dice ahí el código de la cuenta, ¿sí o no? Entonces, ¿qué mensaje es el que me lanza a mí esto cuando yo lo veo así? Yo digo, entonces una información financiera o contable sirve de base, codificada como sistema de control. E inclusive los papeles, documentos de trabajo se vuelven números, ¿cierto? Se vuelven esas letras que cogen ese valor cuantitativo, ¿verdad? Entonces ahí es cuando uno dice, ah, listo, entonces la contabilidad ya dejó de ser para mí lo que yo hice por ahí en una actividad con el profesor John, que era el arte de registrar, clasificar, codificar. No ya deja de ser para mí la ciencia administrativa, no. La contabilidad es un sistema de información con el cual yo puedo sacar una estadística, un dato. Y no vayamos tan lejos. Cuando me pagan a mí el sueldo, ¿uno qué hace? Una contabilidad. ¿De qué? De caja. Tú dices, me llegó tanto, me gasté tanto, ¿sí o no? Me costó tanto ir al trabajo, me quedó tanto. O perdón lo que voy a decir, que a muchos nos pasa, ¿no? Me gané tanto, me gasté tanto, me costó tanto, que inclusive estoy debiendo tanto y me toca volverme a endeudar para el otro mes. ¿Sí o no? Pasa, pasa. Y más cuando estudiamos y obviamente hay que hacer una inversión, entre comillas, para poder más adelante pues sacar provecho, costo-beneficio de lo que tú estudias o de lo que te preparas para ganarte ya sea 2, 3, 4 o 5 salarios mínimos. ¿Es así? Y eso es contable.
Y ahí va metido un tema económico y un tema administrativo, e inclusive un tema social. ¿Sí o no? Porque cuando uno está soltero, pues chévere, porque uno tiene compromisos, pero cuando uno ya es casado, tiene una familia, tiene hijos, tiene gastos, ¿sí o no? Papá y mamá dependen de uno, el hermano hay que apoyarlo, hay que ayudarlo, ¿sí o no? Entonces, ¿cuáles son los usuarios de la información contable? Con lo que hemos dicho en la noche del día de hoy, ese mapa conceptual tiene que quedar hecho para ustedes, bonito, con colores, sin colores, ¿sí? En un Word, en un PPT, en un PowerPoint, en un Excel, válido. De eso no entregar nada, pues yo prefiero que me hagan algo bien, un collage, alguna cosa, pero para ustedes, ¿verdad? Para mí no. Yo ya cumplí, mire, yo ya hice la retroalimentación de la actividad. Alguna vez un alumno me decía, no, profe, usted no me retroalimentó la actividad, y yo, perdón. Y lo que le expliqué haciendo la actividad, ¿qué era? Pues esa es la retroalimentación, hijo. La retroalimentación no es que yo le diga a usted ahí si el color verde era azul o el azul tenía que ser amarillo o la definición está muy bien o no está tan bien. No, eso no es retroalimentar. Creo yo, ¿no? Es mi humilde opinión. Bueno, jóvenes, entonces en ese orden de ideas, pues, ¿sí? Vamos llegando como a esa parte final. Hasta el momento hay dudas, sugerencias, quedó pendiente algo de explicar hasta el momento de la primera parte, ¿no? Es un paso a paso. Te mandé, insiste otra vez en el grupo de WhatsApp. No, pero Sí, está no bien. falta, no falta la persona que de pronto se salió de la conexión y muchas veces se borran los mensajes. Tranquilo. Entonces, para que lo tengan Gracias. presente. Vale. Venga, que yo por aquí veo solamente dos chicos, Julián y Andrés, pero hace rato también vi otro muchacho, espérame a ver si todavía está conectado. Ah, no, sí, está André Felipe. Ah, está Marlon. Ah, no, está Diego. Jason no ha hablado, ¿no? Está callado. Hola, profe. Hola, profe. Profe, buenas noches. Hola, Cindy, ¿cómo estás? Bien, sí, señor, profe, qué pena es que a mí se me presentó un problema y salía y entraba como 2 veces. Entonces, no, tranquila. como el compañero dijo que el número, o sea, hay que crear un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, el compañero compartió el link y ahí, o te envío mi número, o cómo es. No, te conectas ahí, ya Diego nos hizo el FA para que se conecten a ese número. Ah, listo, profe, gracias. Pues voy a dar el número mío para Diego en este caso, sí, para que me haga el favor, no para que me agregue, sino para que me escriba pues, más adelante, el lunes o cuando. Profe, para que una vez deje definido el moderador o el monitor del grupo, porque lo que pasa es que yo tengo turno variable, muchas veces no puedo estar muy pendiente de tú esos temas. Tú ya nos ayudaste con el tema de lo de la creación del grupo, entonces, no sé si, por ejemplo, Heidi, Elizabeth, Luz Esperanza, una niña, como para hacer ahí como equitativo, ¿les parece? Y yo allá dejé ahí mi teléfono. Sí, no sé si de pronto Jamie quisiera ser la monitora, o sea, ella tiene la dedicación como para ese tipo de temas. Gracias, compañero. Sí. Democráticamente. No, pero Jamie, no, yo no molesto mucho. Mira, ahí te dejé mi teléfono, 321-435-8511. Mi nombre es John Jairo Espinosa. Cualquier cosa, si quieres, me escribes por ahí el lunes o cuando tú puedas. Y yo no molesto, yo simplemente lo único que hago en los días lunes mandarles como una frase de reflexión, decirles, chicos, vamos a iniciar esta semana, ¿sí? Vamos a trabajar sobre la unidad 1, recuerden que tienen presencia. Es como para que ustedes no se olviden de mí así como tan rápido, ¿vale? Sí, profe, listo. Bueno, listo. Entonces, muchachos, ¿alguna pregunta? No, profe, muchas gracias por su tiempo. No, señora, ustedes. No, profe. Un abrazo. Duerman, descansen. La música, la próxima. No, Gracias, qué pena. profe. Qué pena, pero cuando tenga eso arriba un poquito de volumen me dicen, porque pues yo lo hago de una manera involuntaria. Un abrazo, que Dios los guarde. Chao, pues. Feliz noche.
Feliz noche, Feliz profe. Gracias noche, por la clase. profesor. Gracias, Igualmente, muy profe, amable. Gracias, gracias. profe. Gracias, buenas noches, profe.